El contenido de lo que vamos a estar revisando es el decreto 1174 del año 2020, que habla acerca de todo el tema de piso de protección social. Vamos a hacer un contexto acerca de este tema. Luego pasamos a la resolución 2421, que contempla, entre otros, algunos aspectos relacionados con el piso de protección social y otros temas que decidieron incluir allí dentro de esta resolución. La resolución 0014 es una resolución muy corta, son apenas dos hojitas, dos páginas. Tiene dos artículos, pero también importante aclaración que nos hace aquí sobre los temas que vamos a estar revisando. Algunas decisiones que ha tomado el Consejo de Estado acerca del acuerdo 1035 de la UGPP. Y en la parte de proyectos, pues hay unos proyectos de devolución de aportes en pensión, proyecto de las plataformas pago de seguridad social de las personas que trabajan bajo esta modalidad de plataformas, y hay un proyecto de trabajo en casa también, además de por ahí un proyecto que les voy a estar mencionando también al final. Hablando entonces del decreto 1174, el piso de protección social, entonces tendremos que remitirnos por allí a la época del Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que el Plan Nacional de Desarrollo es como la hoja de ruta que tiene el gobierno para definir algunos planteamientos durante la etapa que dure el gobierno. Por allí en ese Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955 del 2019, había un artículo que era el 193, en el cual se contemplaba la posibilidad de que las personas que estuvieran devengando un salario inferior al mínimo legal vigente, pues tuvieran la oportunidad de verse protegidas por el sistema de seguridad social. Entonces, lo que se hizo con este decreto 1174, sencillamente, pues fue dar alcance a lo que estaba contenido en este artículo de esta ley. Y bueno, allí entonces ya empezamos a definir pues todo lo que se ha tenido en cuenta para el tema de piso de protección social. Bueno, en ese piso de protección social entonces se dice que aplicaría para todas aquellas personas cuyo ingreso sea producto de su dedicación parcial a una labor, su ingreso sea inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, allí aplicaría para estas personas. Todas las personas que tengan un ingreso que esté por debajo del mínimo legal vigente. De manera, bueno, de cómo está conformado este piso de protección social. El piso de protección social, ojo con esto, está conformado por el Sistema General de Seguridad Social del régimen subsidiado, ojo, régimen subsidiado en primer lugar, esto es lo que corresponde a salud. En segundo lugar, por los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que es un programa que maneja y administra exclusivamente Colpensiones, tiene que ver con todo el tema de pensión, y un seguro inclusivo que hace las veces de ARL en caso de que la persona tenga alguna dificultad a raíz de algún accidente o una enfermedad laboral. Bueno, entonces, en ese caso, ahí tendríamos esta cobertura. Eh, Repasamos: régimen subsidiado en salud, BEPS en pensión, seguro inclusivo que hará las veces de ARL. Si se dan cuenta, por ahora y solamente por ahora, no está incluido el subsidio familiar, es decir, la caja de compensación familiar no está incluida en este momento dentro del piso de protección social, solamente los tres subsistemas que acabamos de mencionar. Bueno, de manera obligatoria, ¿quiénes deben estar afiliados o vinculados al piso de protección social? Entonces, ojo con estos tres tipos de personas que vamos a mencionar. En primer lugar, todas las personas que tengan un contrato laboral, pero cuyo ingreso sea inferior al mínimo mensual legal vigente. Puede ser uno o pueden ser varios contratos de tipo laboral, pero al momento de sumar todos los ingresos de estos contratos, ese ingreso no supera el salario mínimo mensual legal vigente. En ese caso, estas personas deben estar vinculadas de manera obligatoria al piso de protección social. En segundo lugar, las personas que tengan contrato por prestación de servicios. Toda persona que tenga uno o más contratos por prestación de servicios y
cuya sumatoria de estos ingresos, después de haber descontado las expensas, eh, esa sumatoria cuando esté por debajo del mínimo mensual legal vigente, allí también tendremos entonces la oportunidad o la posibilidad de estar vinculados de manera obligatoria al piso de protección social. Y tercero, todas las personas que tengan un contrato laboral y simultáneamente o al mismo tiempo tengan un contrato por prestación de servicios, pero cuya sumatoria de ingresos del contrato laboral más el contrato por prestación de servicios, pues sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Estos son los tres tipos de personas que deben estar vinculados de manera obligatoria al piso de protección social. Todas las personas que tengan esta modalidad de contratación y cuyo ingreso sea inferior al mínimo mensual legal vigente, así sea en un peso, ¿no? Esa es la condición. Si ya es igual al mínimo mensual legal vigente, pues ya no cumpliría con la condición en este caso. De manera voluntaria, ¿quiénes tendrían que estar afiliados al piso de protección social? Pues las personas que no mencionamos. Entonces, todas las personas que no tengan contrato por prestación de servicios, todas las personas que no tengan contrato laboral, pero que realizan una labor por cuenta propia, por ejemplo, y cuyo ingreso no supera el mínimo mensual legal vigente o no tienen la condición para realizar un aporte en el régimen contributivo. Entonces, estas personas de manera voluntaria deben estar afiliados a este piso de protección social. Bueno, en ese caso. ¿Cuánto es el aporte que se debe efectuar producto de este piso de protección social? El aporte que se efectúa es del 15%, el 15% del total de lo que se le pague a la persona. Si yo a esta persona la contrato para realizar una labor y acordamos que el pago será de 400.000 pesos, pues yo, empleador o contratante, le tengo que pagar los 400.000 pesos a esta persona que contraté. Pero adicionalmente tengo que provisionar un 15%, es decir, 60.000 pesos para el caso del ejemplo, porque esos 60.000 pesos salen del bolsillo del contratante o del empleador y con esos 60.000 pesos se pagaría el piso de protección social. Ojo, no se le puede descontar este porcentaje del total del pago a la persona que recibe esa remuneración. Ese es un dinero que sale del bolsillo del contratante o del empleador. Bueno, el 15% es lo que se va a pagar allí. ¿Cuál es el límite? Hay un límite máximo y hay un límite mínimo, ¿no? Para hacer aportes. Lo mínimo que se puede aportar dentro de los BEPS, los beneficios económicos periódicos, es 5.000 pesos. Eso es lo mínimo que yo puedo aportar, 5.000 pesos. De ahí para arriba, pues lo que yo quiera y obviamente siempre y cuando esté aplicando la fórmula del 15%, el porcentaje del 15%, pues me arroja ese valor. Y lo máximo que yo puedo aportar en el año dentro de los beneficios económicos periódicos, pues Colpensiones tiene una comisión intersectorial que se encarga de hacer este estudio. Para el año 2020, el máximo estaba en 1.260.000 pesos. Eso es lo máximo que yo puedo ahorrar en esos beneficios económicos periódicos en el año. Bueno, si ya supongamos que en el mes de octubre o noviembre ya completé el 1.260.000, pero sigo recibiendo ingresos por la labor que yo realizo, pues me siguen efectuando los pagos, solo que Colpensiones como administradora del piso de protección social recibe estos dineros y ya no me los va a sumar para este año, sino para el ahorro del siguiente año. Y ya ahí se determinará cuál es el total, el piso máximo establecido para el año siguiente y allá tendremos la posibilidad de verificar cuál es ese pago. Bien, entonces mínimo 5.000 pesos mensuales, lo máximo que puedo ahorrar en el año, 1.260.000 pesos en tema de BEPS. Bueno, beneficios económicos periódicos. Recuerden, estos beneficios económicos periódicos es un programa que maneja Colpensiones, que le permite a las personas que no van a poder acceder a una pensión, no acceden a una pensión porque no tienen la posibilidad de efectuar aportes mensuales o porque no completan sus requisitos, les permite acceder a un subsidio. Este subsidio, cuando completen la edad máxima, que es 57 años mujeres, 62 años hombres, se los van a empezar a devolver junto con un subsidio que adicionalmente va a poner el gobierno allí, que es el 20% de lo que ustedes vayan ahorrando allí. Entonces, ustedes van ahorrando, el gobierno les va poniendo el 20%, cuando completen la edad máxima les empiezan a devolver a manera de subsidio
cada 2 meses, y cada 2 meses van a tener la posibilidad de recibir ese subsidio, pues que no va a ser igual a una pensión, claro que no, pero que sí les va a dar la posibilidad de tener al menos un ingreso durante esa etapa de vejez. Bueno, ¿quién se va a encargar entonces de fiscalizar todos estos procesos? Pues ustedes ya conocen la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, la UGPP, se encarga entonces de realizar todas las verificaciones. Y claro, ¿qué va a revisar la OGPP? Porque por ahí se había dicho inicialmente que esto era una reforma laboral que iba en contra del trabajador, que desmejoraba el empleo. Bueno, pues justamente eso es lo que va a revisar la UGPP. Ellos van a revisar los casos, por ejemplo, en que los empleadores desmejoren las condiciones laborales de sus empleados. Entonces, si el empleador en este momento quiere decir, le voy a suspender o le voy a cancelar su contrato y lo voy a pasar al piso de protección social, desmejorando sus condiciones, será uno de las empresas objetivo de fiscalización por parte de la UGPP. ¿Qué otra cosa va a revisar la UGPP? Los independientes contratistas que en determinado momento también cambien la modalidad y estando en un régimen contributivo pasen a formar parte del piso de protección social. Claro, porque aquí se va a hacer un aporte mucho más bajo. En ese caso, también se va a hacer una fiscalización sobre este tipo de personas. Todas las personas que en algún momento traten de evadir o eludir aportes al sistema de seguridad social a través de esta modalidad, pues lo que hará Colpensiones en este caso será informar a la UGPP para que la UGPP tome las medidas al respecto. Y de todas formas, el Ministerio de Trabajo también va a realizar las labores de fiscalización, de auditoría y de control para evitar que se vayan a desmejorar las condiciones laborales de las personas que vayan a ser incluidas dentro de este piso de protección social. Recuerden, la persona que forma parte del piso de protección social tiene derecho a todas sus prestaciones sociales. Tiene derecho a la prima, a las vacaciones, a las cesantías, a los intereses de cesantías y a las indemnizaciones en caso de un despido sin justa causa, ¿no? Entonces, acá no es que porque pasó a formar parte del piso de protección social, renuncia a todas las prestaciones de ninguna manera, y esto es algo de lo que va a estar revisando directamente el Ministerio de Trabajo. Entonces, este es el contexto en lo que tiene que ver con piso de protección social. Recuerden, no es posible, no es posible de ninguna manera formar parte del régimen contributivo y al mismo tiempo formar parte del piso de protección social, porque cuando se logre detectar que las personas están realizando un doble aporte, uno por el régimen contributivo y otro por el piso de protección social, también se debe dar informe a la UGPP. Y recuerden, la UGPP cruza información con 1.200 bases de datos, es decir, no solamente son las entidades administradoras, también están las entidades financieras, los almacenes de grandes superficies, bueno, y allí en todos donde esté incluida nuestra información financiera, ahí cuenten con toda seguridad con que se hace un cruce de base de datos contra la UGPP. Entonces, sí se va a llevar un control totalmente estricto acerca de este piso de protección social. Bueno, esto entonces a modo de contexto, de introducción, para contarles de qué se trata el piso de protección social. Y empezamos a hablar de la resolución 2421. No olviden, por favor, tomar nota de sus preguntas. Vamos a tener al final una sesión de preguntas. La idea es abarcar la totalidad de esas inquietudes que ustedes tengan. Entonces, por favor, vayan tomando nota y aquí estaremos atentos a resolver esas inquietudes. La resolución 2421 del año 2020, claro, tiene varios aspectos, les decía hace un momento. Contempla muchos temas relacionados con el piso de protección social, pero incluye otras cosas diferentes. Por ejemplo, en primer lugar, el documento que es permiso especial de permanencia define que ahora va a tener 15 dígitos de manera obligatoria. Ustedes saben que al principio tuvimos dificultades porque las bases de datos de algunas entidades no estaban configuradas para recibir los 15 dígitos, entonces recibían 12 o recibían 13, cosas de ese estilo. A veces incluso los bancos decían, pues no coincide la información, entonces no le puedo abrir su cuenta, cosas de ese estilo. Entonces ahora dice la resolución que de manera obligatoria el documento debe constar o debe estar conformado por 15 dígitos, el permiso especial de permanencia. A esto nos referimos. La otra modificación,
El tipo de aportante, dice tipo de aportante 1 empleador, tipo de aportante 2 independiente. Estos tipos de aportante ya están definidos, esos ya existen, ya son utilizados desde todo el tiempo que arrancó todo este tema de pila. Lo que pasa es que aquí nos está aclarando, nos está diciendo el tipo de aportante 1 empleador también, o nos dice también, incluye, también puede ser utilizado por los empleadores que vayan a pagar la seguridad social de sus vinculados al piso de protección social. Listo, perfecto. Dijimos personas que tengan contrato laboral. Acá está. El empleador puede pagar esa seguridad social con este tipo de aportante. O dos, independiente. Entonces nos dice, sí, claro, todos los independientes, además que estén vinculados al piso de protección social, pueden utilizar este tipo de aportante, que es el tipo de aportante 2, que es el que los identifica ayer el encabezado al momento de efectuar los pagos. Bueno, otra modificación importante, valor total de la nómina. Entonces ahora el campo que se incluye allí en el registro inicial, en el encabezado, dice de manera obligatoria debe existir el valor, un campo que se denomina valor total de la nómina, que corresponde a la sumatoria del ingreso base de cotización de caja de compensación familiar. ¿Por qué solamente el IBC de caja de compensación? Porque ese es un dato real, ¿no? Ustedes saben que en salud, pensión y riesgos laborales existen unos topes establecidos de 25 salarios, que es lo máximo que yo puedo aportar allí, mientras que en caja de compensación no hay topes. Entonces, si yo voy a tomar el dato del IBC de caja de compensación, es un dato real que me permite llevar un mejor control sobre los salarios o los ingresos que se pagan allí en estas empresas. Bueno, entonces ahora este es un campo obligatorio, valor total de la nómina. Nos habla entonces acerca de la planilla tipo B. Planilla tipo B, piso de protección social. Esta es la planilla que vamos a utilizar ahora para efectuar el pago de los vinculados al piso de protección social. Entonces, claro, tenemos tipo de aportante, ahora tenemos tipo de planilla, que es la planilla B, un nuevo tipo de planilla para pagar estos vinculados, y tenemos un nuevo tipo de cotizante, ¿no? Cotizante 65, dependiente vinculado al piso de protección social, y cotizante 66, independiente vinculado al piso de protección social. Ahí está, que vamos a poder utilizar estos dos tipos de cotizantes solamente dentro de esta planilla. El sistema no permitirá que se utilice este tipo de cotizante dentro de una planilla diferente a la B, que es la que se ha determinado para tal efecto. Y las validaciones que se van a realizar acá por parte del operador de información, pues ustedes las ven. En primer lugar, se valida que el aportante y el trabajador figuren en la base de datos de Colpensiones. Claro, hay que hacer un registro ante Colpensiones, ¿no? Como piso de protección social, para que los incluyan dentro de esa base de datos, y cuando se vaya a pagar, pues el operador va y revisa la base de datos de Colpensiones, y si figuran allí, no habrá ningún problema. Ahí deben estar registrados. Los días van a ser iguales a cero, bueno, iguales a cero, pues ¿por qué? Porque aquí no hay subsistema. El subsistema de salud, dijimos, debe estar en régimen subsidiado. Subsistema de pensión, no vamos a aportar a un fondo de pensiones, vamos a aportar a los BEPS, que es un programa que maneja Colpensiones. Riesgos laborales, no hay aporte de riesgos laborales. Caja de compensación, no hay aporte a caja de compensación. Bueno, dijimos que se aporta el 15%. Cuando ustedes aporten ese 15%, de manera interna, Colpensiones va a tomar 14 puntos de ese porcentaje y lo va a abonar a los BEPS. Y un punto, o sea, el 1% restante, lo va a abonar a la prima del seguro inclusivo que hace las veces de ARL. Entonces, esas son las condiciones en este caso. Entonces, no hay días, aquí tampoco van a tener fecha límite de pago, no se paga ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el décimo día hábil del mes. Aquí no hay fecha límite de pago, y como no hay fecha límite de pago, no hay intereses de mora. Bueno, simplemente dice la norma, usted debe pagar el piso de protección social dentro de el mes en el cual realizó la labor para la cual fue contratada la persona. Entonces, si se lo contrató ahorita en febrero, pues paguen en febrero ese piso de protección social. Bueno, y si lo contrató el último día de febrero, o sea, el 23 de febrero, pues ni modo, tocará pagar los primeros días de marzo esa seguridad social.
Pero recuerden que la idea es que se haga dentro del periodo en el cual se efectúa la labor. Acá no se van a reportar novedades. Aquí no hay novedades de ingreso, aquí no hay novedad de retiro, aquí no se reporta absolutamente nada de eso, no hay vacaciones, no hay suspensión o licencia no remunerada, no se reporta nada de eso. Sencillamente no hay novedades y el sistema dentro de la coherencia de datos se va a encargar de revisar que efectivamente no se reporten novedades. Si por error del sistema o por error involuntario o por error humano se llega a reportar una novedad, pues el sistema, el operador de información le debe indicar pues que esta novedad no debe estar incluida para que usted pueda hacer la corrección y continuar con esa validación. El ingreso base de cotización siempre va a ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Bien, siempre tendrá que ser inferior, nunca puede estar por encima. Se van a aplicar las mismas reglas de redondeo que existen actualmente. ¿Cuáles son? Decreto 1990 del 2016, ingreso a base de cotización se aproxima al peso, cotización se aproxima al 100 superior. Esas son las reglas de redondeo, también van a aplicar acá para el pago de este piso de protección social. La tarifa de pensión siempre será igual al 15%, no va a ser otra tarifa diferente, no va a ser el 16, no va a ser el 12.5, no va a ser el 26, ninguna, diferente del 15%. Ya dijimos que ustedes aportan el 15, 14 puntos se van para los BEPS, un punto se va para el seguro inclusivo, pero esta distribución la hace de manera interna Colpensiones cuando reciba el recaudo de ustedes. El aporte mínimo se verifica, como les dije hace un momento, 5.000 pesos es lo mínimo que se puede aportar por allí, eso es lo mínimo, y lo máximo, pues ahí ya dimos los parámetros. Se validan los nombres y apellidos contra la base de datos única de afiliados también, hay BDUA, entonces ahí se va a realizar la validación para verificar que coincidan los datos con lo que está registrado en esta gran base de datos única de afiliados. Si el cotizante, el aportante, quisiera utilizar más de una planilla tipo B, lo puede hacer. Claro, ¿por qué? Pues porque los primeros días del mes contrató a una persona, realizó una labor, le pagó y ya generó su pago de seguridad social a través del piso de protección social. Y a mitad de mes o a final de mes vuelve a contratar a otra persona, vuelve a hacer otro proceso, puede utilizar en ese caso más de una planilla tipo B, no va a tener ninguna dificultad. Y el código, ojo con esto, el código al cual se va a realizar el pago es el que ustedes ven acá, 251471, que corresponde a Colpensiones como entidad administradora del piso de protección social. Código 251471, a ese código se va a realizar el pago mediante una planilla tipo B, cotizante 6566, con los parámetros que ustedes acaban de observar acá, utilizando el tipo de aportante 1 empleador o 2 independiente, según corresponda. Esas son las validaciones que va a efectuar el operador de información respecto a las modificaciones que aquí se plantean. Tomen por favor nota allí de sus preguntas, de sus inquietudes, ahí vamos a estar muy atentos a responderlas cuando abramos la sesión de preguntas. Otra modificación respecto a los archivos de salida. Ustedes saben que ustedes pagan la seguridad social. Esto ya no tiene que ver ya con el piso de protección social, esto ya es pago de seguridad social normal. Cuando ustedes pagan la seguridad social, se puede reportar el retiro de todas las formas que ustedes ven acá. Si ustedes marcan una X, quiere decir que el trabajador se retira de todos los subsistemas, es decir, de salud, de pensión de riesgos y de parafiscales. Si marcan una P es porque el trabajador se retira solo de pensión, claro, se retiró de pensión, pero sigue activo en la empresa y sigue aportando a salud, a riesgos y a parafiscales. ¿Cuándo se retira de pensión? Pues cuando le sale su resolución de pensión y la empresa decide que la persona va a seguir laborando, aunque ya tiene la condición de pensionado. Bueno, retiro de riesgos laborales, se marca una R, aplica solamente para los independientes, que son los únicos que se pueden retirar solo de riesgos laborales. Bueno, y la C es un retiro de caja de compensación que aplica para los independientes y para los pensionados, que son los únicos que se pueden retirar de caja de compensación en cualquier momento. Resulta que ustedes aportantes siempre nos marcan estas letras cuando al momento de definir los retiros de sus trabajadores, entonces ustedes lo hacen. Pero de acuerdo a la norma anterior, nosotros, operador de información, enviábamos a las entidades administradoras esos datos y reemplazábamos todas estas letras por una X, siempre se iba una X. Ahora lo que está diciendo la norma es, ahora
deje por favor la misma letra que reportó el aportante. Si viene X, deje X. Si viene P, deje la R o deje la C. No haga ninguna modificación. Entonces, esto es lo que le vamos a estar informando a las entidades administradoras. Y repito, esta es una modificación que aplica para operadores de información al momento de enviar los archivos de salida, que son los datos que enviamos a las entidades administradoras, producto de la información que ustedes depositan a través de nuestro operador de información. Bien, entonces esa es la otra modificación que por allí se realiza. Seguimos hablando de la resolución 2421. Hay un tema muy importante relacionado con la planilla tipo O. Ustedes saben que la planilla tipo O ya existe, ¿no? Ya se viene manejando, incluso estuvo activa hasta el año pasado. Mediante esta resolución 2421 están diciendo se activa nuevamente la planilla tipo O, que es la planilla de obligaciones determinadas por la OGPP. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de junio de 2021. Hasta ese día vamos a tener la posibilidad de utilizar la planilla tipo O y de efectuar los pagos determinados a través de esta funcionalidad. Pero hay una condición, ¿no? Esta planilla tipo O solamente se activa para las personas que quieran terminar por mutuo acuerdo las obligaciones que tienen pendientes con la UGPP. En ese caso, eh, las que tengan el indicador 2, nada más. Indicador 2, terminación por mutuo acuerdo. Entonces, una explicación así rápida y sencilla. La OGPP realizó más de 600.000 procesos de fiscalización. Producto de esos 600.000 procesos de fiscalización, que es pedir la nómina, la seguridad social y la contabilidad de los 5 años anteriores en sus empresas, se detectaron hallazgos que no tuvieron alguna explicación adecuada o el debido soporte legal y jurídico por parte de las empresas, y en tal sentido se procedió por parte de la OGPP a generar una liquidación oficial, que es como una cuenta de cobro. Producto de esa liquidación oficial, había más o menos más de 7.000 empresas adeudando dineros a la UGPP de esos procesos. Entonces, por ahí en la ley de financiamiento se establecieron unos beneficios, una amnistía para estas personas para que pudieran acogerse a esos beneficios y obtener unos descuentos y poder quedar al día con los pagos de la seguridad social. Esos descuentos estuvieron activos hasta el año pasado, ahorita se están activando nuevamente a través de la planilla tipo O hasta el 30 de junio del 2021, pero solo para la modalidad de terminación por mutuo acuerdo es cuando la empresa se pone en contacto con la UGPP, hacen un registro, la UGPP verifica, revisa que la empresa cumpla con los requisitos mínimos que se necesitan para acceder a este beneficio, le da la respuesta de aceptación, lo incluye dentro de una base de datos y ya va a tener allí un descuento del 80% en los intereses, más el 80% en la sanción de ese proceso, de ese hallazgo que le hayan detectado y de esa liquidación oficial que tenga pendiente por pagar. Entonces, a eso se refiere cuando dice activación de la planilla tipo O hasta el 30 de junio de 2021 solamente para empresas que hayan hecho la solicitud o que hagan la solicitud por terminación por mutuo acuerdo. Entonces, sí es importante tener un registro previo ante la OGPP, porque cuando usted ya tenga el registro, ahora sí viene al operador, toma la planilla tipo O, ingresa los datos y el operador verifica que la información coincida con la base de datos de la OGPP y ya entra a aplicar los porcentajes de descuento en los intereses, porque la sanción no se paga a través del operador, se paga en el Banco Agrario. Cuando usted vaya a pagar la sanción, también figura en una base de datos y le van a dar el respectivo descuento de acuerdo a lo que está contemplado acá en esta norma. Bueno, eso respecto a la planilla tipo O. La tarifa de aportes en pensión. Miren, en este caso, este tema ha dado mucho de qué hablar, que de pronto no se ha tenido una explicación muy clara en qué consiste. Entonces, miren, les voy a contar, les voy a hacer como un contexto pequeñito para que sepan de dónde se deriva toda esta situación. Miren, hay una persona que en su momento estaba afiliado a un fondo privado, es decir, régimen de ahorro individual, y no alcanzó a completar los requisitos para pensionarse, o sea, no completaba el capital para pensionarse. Ya teniendo la máxima edad, pues lo que él hizo fue acercarse a este fondo privado de pensiones y solicitar una figura que se llama devolución de saldos. Devolución de saldos se llama en los fondos privados y si es con Colpensiones se llama indemnización sustitutiva. Es exactamente la misma figura, pero pues tiene un nombre diferente. Bueno, ¿qué hace el fondo privado allí?
saca un cálculo actuarial, obviamente primero revisa que cumpla con los requisitos, saca un cálculo actuarial, saca un promedio, le entrega un porcentaje a través de un único pago de lo que usted haya aportado durante esos años anteriores y con ese pago que usted recibe ya pierde el derecho a la pensión por vejez. Bueno, resulta que esta persona hizo todo el procedimiento, efectivamente le hicieron la devolución de saldos, le entregaron el dinero que correspondía a su pensión por vejez, pero él siguió laborando. Y como siguió laborando, pues por desconocimiento o por lo que sea, él siguió haciendo aportes a pensión. La empresa le siguió realizando descuentos en pensión y el fondo de pensiones que ya le había entregado la devolución de saldos le siguió recibiendo los aportes en pensión. ¿Qué pasó más adelante? Pues que esta persona tuvo un accidente, quedó en un estado de invalidez y él se fue a su fondo de pensiones a reclamar su pensión de invalidez. Lo que le dice el fondo de pensiones es, no señor, usted ya reclamó devolución de saldos, en tal sentido no tiene derecho a ningún reconocimiento de pensión. El señor inicia un proceso, agota todas las instancias y cuando este proceso llega a manos de la corte se pronuncia al respecto, revisa la situación y genera una jurisprudencia en la cual determina que le da un plazo de 72 horas al fondo de pensiones para que reconozca la pensión por invalidez de esta persona, teniendo en cuenta que aunque ya le había reconocido la devolución de saldos por vejez, la persona tenía derecho a la pensión por invalidez y más aún cuando el fondo de pensiones estaba recibiendo los aportes de esta persona. Entonces miren, toda esta introducción que yo hago es para contarles que con el fin de evitar que se siga generando esta situación que afecta obviamente las finanzas de los fondos de pensiones, porque se podrían seguir generando más situaciones y como ya hay jurisprudencia, pues obviamente esto va a aplicar para todos los casos que sean similares, se tomó esta determinación y es decirle, mire, cuando la persona haga solicitud de devolución de saldos o indemnización sustitutiva, debe quedar incluida dentro de una base de datos. Entonces, esas bases de datos las manejan lógicamente los fondos de pensiones. Entonces, la norma, ¿qué es lo que me dice? Me dice, mire, cuando usted vaya a pagar, señor aportante, y esté haciendo aportes en pensión, el operador de información debe verificar si la cédula que usted está registrando en pensiones figura allí en esa base de datos de las personas que ya reclamaron devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Si esa cédula figura, el sistema le va a decir, ojo, no tiene que hacer aportes por esta persona a pensión, por favor, sáquela de allí, márquela como subtipo de cotizante 05, que es cotizante con devolución de saldos, y ya no tiene que hacerle ningún aporte en pensión. Páguele todo lo demás, páguele salud, páguele riesgos, páguele para fiscales. Bueno, eso es lo que se determina inicialmente. En esa base de datos solamente van a estar incluidas las personas que han hecho un proceso por devolución de saldos o indemnización sustitutiva, no más. Se supone que la persona hace este proceso cuando completa los 57 años si es mujer o 62 años si es hombre, y habrá algunas situaciones especiales que podremos contemplar más adelante, pero por ahora lo que nos dice el Ministerio de Salud y Protección Social es que se van a encargar de revisar y de tener totalmente actualizada la base de datos para que no figuren allí personas de 30 o 40 años como que ya hicieron el proceso de devolución de saldos o indemnización sustitutiva y no les permita entonces efectuar cotizaciones a pensión para obtener su pensión por vejez. Bueno, de eso se trata entonces esta validación, pues que ya se aplica sencillamente, pero esa es como la explicación para que tengamos claridad. Solamente personas que reclamaron devolución de saldos o indemnización sustitutiva son las que van a figurar en esa base de datos y no se les va a permitir hacer un aporte adicional porque se supone que ya reclamaron su derecho. Bueno, bien, seguimos entonces con la resolución 2421, haremos de los intereses de mora. Con la planilla tipo O, de la cual hablamos hace un momento, entonces dijimos que ustedes van a tener un descuento, claro, del 80% en la sanción más el 80% en los intereses, pero eso implica que toca pagar el 20% restante, claro, eso es lo que toca pagar. Ese 20% restante pues va a tener unos intereses de mora que obviamente están totalmente controlados por la UGPP. Aquí lo que nos dice la norma es lo siguiente, nos dice, mire, cuando usted es una de esas, primero tengan en cuenta que el interés de mora se aplica sobre
la tasa máxima de usura, ¿no? Tasa máxima de usura, menos 2 puntos, que es lo que está establecido. Bueno, entonces, una vez que se estaba aplicando esto, pues apareció todo el tema de la pandemia, apareció la emergencia económica, social y ecológica, el presidente tuvo la facultad de emitir decretos legislativos, o sea, decretos con carácter de ley, y uno de esos decretos, entonces decía, mire, ahora no liquiden los intereses de mora con la tasa máxima de usura, sino que liquídelos, por favor, con el interés bancario corriente, que obviamente es mucho más bajo. Entonces, ese interés bancario corriente era el que se estaba aplicando. Para este tipo de situaciones que acabamos de mencionar, tenga en cuenta que las empresas que han sido especialmente golpeadas por la pandemia, hablamos de empresas del sector gastronomía, sector turismo, sector recreación, sector eventos. A estas empresas se les liquida ese porcentaje de intereses sobre el 50% del interés bancario corriente, o sea, sigue siendo mucho más bajo todavía. Si tu empresa no está allí entre las que acabamos de mencionar, pues se liquida sobre el 100% del interés bancario corriente, que de todas formas sigue siendo bajo. ¿Sí ven? Entonces aquí la invitación es para que revisen muy bien la norma, para que no les pase lo que ha pasado por ahí en algunas empresas que han hecho unos presupuestos tomando los intereses que no corresponden y al momento del pago, pues van a tener por ahí sorpresas porque no les va a coincidir con lo que ustedes efectivamente presupuestaron. La planilla tipo B, ya dijimos hace un momento, no genera intereses de mora, no va a tener intereses de mora. Entonces, ahí tengan en cuenta, por favor, no hay fecha límite de pago para la planilla tipo B, que es la de piso de protección social. Lo único que dice la norma es páguele dentro del mismo periodo en el cual realizó la labor, no más. Eso es todo lo que toca tener en cuenta allí. La vigencia de todas estas modificaciones que acabamos de mencionar, ya desde el 1 de febrero ya tenemos todas estas modificaciones que acabamos de mencionar, ya las tenemos vigentes y activas en nuestro sistema. 1 de febrero del 2021, la planilla tipo O se habilitó desde el mismo instante en que se sancionó esta resolución. Y ojo, porque aquí finalizando ya las fechas de implementación, entonces nos escribieron por allí que se suprimía el cotizante 51. ¿Listo? Dice, se suprime el cotizante 51, así nomás como muy olímpicos, pero esa fue la anotación que colocaron allí. Cotizante 51, ustedes saben que es el cotizante que realiza o efectúa pagos parciales o pago por días a la seguridad social. Sobre este tema les voy a aclarar ahorita con la siguiente resolución. Por ahora dejémoslo allí pendiente. Bueno, sus preguntas, entonces, por favor, atentos, pendientes, tomen nota de sus preguntas, las vamos a atender. Igual las preguntas que estén allí registrando a través del chat, también las vamos a atender cuando abramos la sesión para solucionar todas estas inquietudes que ustedes tengan. Bueno. Vamos a hablar ahora de la misma resolución 2421, pero en los aspectos que se refieren a pensionados. Entonces, recuerden que la parte de pensionados también se realizaron o se efectúan algunas modificaciones. ¿En qué consisten estas modificaciones? Miren, en primer lugar, nuevo tipo de pagador de pensiones, que es el 04, que aplica para pensiones de entidades de los regímenes especiales y de excepción. Universidades, por ejemplo, que todavía tienen pensionados a su cargo, que son del régimen especial y de excepción, ahora van a poder utilizar este tipo 04, pensiones de entidades de esos regímenes. Bueno, en cuanto a la planilla, tipos de planilla, bueno, planilla tipo P se sigue utilizando para pagar la seguridad social de pensionados, no solamente la utilizan los fondos privados o Colpensiones para pagar la seguridad social, sino también algunas empresas que todavía tienen pensionados a su cargo. Eso es normal, es perfectamente normal. Eh, el tipo de planilla R es para el pago de retroactivo de mesadas pensionales. Claro, un reconocimiento retroactivo pues implicaría también un pago retroactivo y para ese caso está la planilla tipo R. La planilla tipo L es para reliquidación de periodos anteriores a enero del 2020. Ojo, reliquidación, cuando ya me liquidaron mi pensión, no estoy de acuerdo, solicito una revisión, la revisan y efectivamente me conceden la apelación y me dan un valor adicional. Eso quiere decir una reliquidación de pensión.
Si es una reliquidación de periodos anteriores a enero del 2020, voy a utilizar la planilla L sin ningún problema, con un solo registro, una sola línea, colocando el valor correspondiente a la reliquidación. Si son reliquidaciones de enero del 2020 hacia adelante, ya voy a utilizar un nuevo tipo de planilla que es la planilla V. Bueno, esta planilla V es para pago de reliquidaciones de pensionados y tiene una particularidad, una característica, y es que utiliza doble línea. Una línea donde me dice el pago inicial y otra línea donde me dice el pago correcto. El sistema de manera interna se va a encargar de sacar la diferencia y sobre esa diferencia efectúa los aportes a la seguridad social según corresponda. Bueno, entonces también vamos a tener nuevo tipo de planilla para pensionados en cuanto a reliquidaciones de enero del 2020 hacia adelante. Y la planilla tipo C, que es para el pago de aportes a pensión a cargo de entidades territoriales, que son estas pensiones que están por allí con posibilidad de compartir. Bueno, entonces ahí están esos tipos de planillas para el pago de seguridad social de pensionados. Dice que las pensiones 4, 7, 11 y 14, que son las personas que están pensionadas, ¿por qué? Pues porque tienen una pensión de sobrevivencia, porque su pareja falleció o la persona que era causante de la pensión falleció y esa pensión le quedó a usted como beneficiario. Cuando usted tiene una pensión por sobrevivencia, tiene la posibilidad de seguir haciendo aportes a pensión. ¿Para qué? Pues para obtener su pensión por vejez, su propia pensión por vejez. Bueno, entonces aquí lo que nos dice es que los tipos de pensionados 4, 7, 11 y 14, que son los que reciben pensión por sobrevivencia, si esa mesada que reciben supera los 4 salarios mínimos, deben aportar al Fondo de Solidaridad Pensional. Este control también se va a llevar estrictamente allí por parte del operador. Y hablan de un nuevo campo dentro de los archivos de pensionados que es el valor total de la mesada. Este campo no existía, ahora va a existir. Valor total de la mesada pensional, ¿para qué? Pues para sumar cuál es el porcentaje que corresponde al pago de la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque allí está, si usted tiene una pensión compartida, entonces le van a sumar lo que se gana por un lado más lo que se gana por otro lado y ese gran total va en el valor total de la mesada pensional. Si usted tiene una mesada compartida con otro país, le suman lo que se gana en otro país más lo que se gana acá y eso le da el total de la mesada pensional. Si usted tiene muchos beneficiarios de esa pensión, la sumatoria de esos beneficiarios siempre tiene que ser igual al salario mínimo o si lo sobrepasa, pues ahí va a determinar un posible aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, miren que este campo es importante porque del valor total de la mesada pensional se determina si su aporte a salud como pensionado va a ser del 8, del 10 o del 12%, porque recuerde que los pensionados, si su mesada es igual a un salario, aportan 8% en salud, si ganan de 1 a 2 salarios, pues el 10%, y si ganan más de 2 salarios, pues aportan el 12%. Y recuerde que a partir del 1 de enero del 2022, el aporte del pensionado a salud que gane un salario mínimo será del 4%. Bueno, eso de acuerdo a la ley 2010. Entonces, este campo nuevo, valor total de la mesada pensional, es el que me va a permitir entonces determinar cuál es el porcentaje que se aporta en salud y si la persona debe o no debe aportar al Fondo de Solidaridad Pensional. Y los pensionados extranjeros residentes en Colombia pueden utilizar, o sea, les habilitan el tipo de pensión 16, que es por convenio internacional, para que efectúen sus aportes a la seguridad social sin inconvenientes. Y la vigencia de estos cambios, lo que tiene que ver con pensionados, es a partir del 1 de abril de 2021. Bueno, 1 de abril de 2021, lo que tiene que ver con los cambios que acabamos de resaltar aquí para pensionados. Eso respecto a la resolución 2421. Preparen por favor sus preguntas, estén allí muy listos, muy atentos, que no se les vaya a quedar nada fuera del tintero para que no se vayan a quedar con dudas o con inquietudes. Bueno, resolución 0014 del año 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿qué nos dice acá? Les mencioné hace un momento que se suprimía el tipo de cotizante 51, si se acuerdan, ¿sí? Aquí se está aclarando y nos dice a través de esta resolución que efectivamente sí se va a suprimir el cotizante 51 que aporta por días a la seguridad social, pero la condición es
una vez se implemente el subsidio familiar, o sea, la caja de compensación, dentro del piso de protección social, porque si se acuerdan al principio dijimos, el piso de protección social está conformado por el régimen subsidiado, los BEPS y el seguro inclusivo, no hay nada más. Entonces ya hay un proyecto de resolución que pretende incluir el subsidio familiar dentro del piso de protección social y esto implicaría un aporte también que asumiría el empleador o contratante en esos casos, pero una vez se incluya este subsidio familiar dentro del piso de protección social, ahí sí se procede con la eliminación del cotizante 51. En ese caso, ahí ya tenemos esa posibilidad. Cotizante 51. ¿Listo? Entonces, claro, ¿y cómo está determinado el proyecto? El proyecto dice, a partir del 1 de mayo de 2021 entraría el subsidio familiar dentro del piso de protección social. En ese momento se eliminaría el cotizante 51 y estas personas pasarían a formar parte del piso de protección social y ahí sí ya se eliminaría ese cotizante. Bueno, entonces por acá me están diciendo que ya tenemos unas preguntas. Vamos a aprovechar el espacio antes de pasar al siguiente tema y aclaramos esas inquietudes. Maye, te escuchamos. Ok, doctor. Bueno, respecto al piso de protección social, consulta de Rosalba. Redondeo la pregunta. ¿Puede una persona pensionada con un contrato de prestación de servicios por menos de un mínimo estar en el piso de protección social? Así es, dijimos al principio que de manera obligatoria las personas que tengan contrato por prestación de servicios, que tengan uno o más contratos, siempre y cuando su ingreso esté por debajo del mínimo legal vigente, de manera obligatoria, tienen que estar afiliados o vinculados al piso de protección social. Ese es uno de los tipos de personas que manifestamos deben estar allí. Ok. Consulta Juan Manuel Flores Corrales. Buen día. ¿Cómo se efectúa el proceso de la vinculación del programa? El proceso de la vinculación del programa lo habilita Colpensiones a través de su página, simplemente es hacer un registro virtual del empleador, del aportante o del contratante y de las personas que va a tener a su cargo para que cuando se haga el pago a través del operador se pueda verificar contra la base de datos de Colpensiones y encontremos que las personas efectivamente están allí registradas. Eso es un proceso virtual, sencillo, que no tiene absolutamente ningún costo. Del tema de la resolución 2421. Consulta Ana Lucía Manjarres. Buenos días. ¿Qué pasa con los aportes realizados después de haber recibido la devolución de saldos? Los aportes realizados después de haber recibido la devolución de saldos. Pues bueno, no es muy clara la pregunta, pero voy a tratar de hilar el tema. Cuando yo estoy haciendo aportes a un fondo de pensiones, ya sea del régimen de prima media o de ahorro individual, y no completo los requisitos, pero completo la edad, entonces quiere decir no tengo el capital, no tengo las semanas, no tengo la posibilidad de acceder a una pensión, pues pido la devolución de saldos o indemnización sustitutiva. Ahí me van a entregar un porcentaje de lo que yo alcancé a ahorrar y ese va a ser el equivalente a mi pensión por vejez. Bueno, si ustedes quieren, tienen una posibilidad y es que pueden sacar ese dinero de allá de ese fondo, de esa devolución de saldos, y lo pueden pasar a los BEPS. Bueno, cuando ustedes lo pasen allí, el gobierno les va a poner un 20% más de lo que ustedes depositen y cuando completen pues su edad máxima, más adelante ya podrían reclamar un subsidio cada 2 meses que les entregaría directamente Colpensiones a través de este mecanismo de beneficios económicos periódicos. Ok, doctor. Consulta de Kimberly Ramírez. Germán, ¿me confirma entonces que se deja hacer aportación una vez el empleado recibe su resolución de pensión? Efectivamente, es lo más claro, es lo ideal, es lo más aconsejable, es lo que siempre hemos sugerido. Ya les hemos dicho que hay muchas empresas que han tenido inconvenientes porque el trabajador radica documentos para pensionarse y ya con la radicación quiere que le quitemos el descuento de pensión. Y como resulta que el fondo de pensiones tiene por ley 4 meses máximo para dar respuesta a una solicitud de pensión, entonces resulta que a los 4 meses le dicen le faltaron semanas, no tiene derecho y eso implica que la empresa ya quedó en mora 4 meses.
Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, pues radique papeles, siga haciendo aportes, no se preocupe, y cuando salga su resolución de pensión, entonces lleve la resolución y ya con la resolución ahí sí le marco la P de retiro en pensión, si es que la empresa va a determinar que la persona siga laborando allí, y ya con la P de retiro que debe ir acompañada del último pago, al mes siguiente ya le empiezo a marcar el subtipo de cotizante y no le seguiría haciendo aportes en pensión. Eso es lo ideal para que no tengan dificultades. Ok, doctor, consulta de Sonia Patiño. Germán, y en el caso que se presente una reclamación por invalidez, ¿qué hace la empresa si la persona está como subcotizante 5? No, si hay una reclamación por invalidez, nos toca entrar a determinar si fue accidente laboral o enfermedad laboral y ya ahí tendrá ya la cobertura de la ARL como tal. Pero cuando ya hizo la solicitud, pues ahí se entiende que la persona ya hizo la reclamación de su derecho a esa pensión, y justamente como les comentaba al principio, a eso se debe que se haya tomado la decisión de controlar este tipo de aportes justamente para evitar que se siga reconociendo esas situaciones cuando se presentan. Entonces, aquí nos tocará es estar muy atentos al reconocimiento de la ARL. Ok, doctor, consulta de Stephanie. Para el piso de protección social, si una trabajadora es beneficiaria en salud de su esposo, ¿no se hace necesario inscribirla en el régimen subsidiado de salud? Sí, ahí hay un parágrafo especial, efectivamente, donde determina que las personas que formen parte del régimen especial o que formen parte del régimen contributivo como beneficiarias pueden seguir manteniendo su condición. Entonces, no tendría ningún inconveniente en ese caso. Ok, la última pregunta. Consulta de Marliel Rosario Lara. ¿El porcentaje del 4% que aplica a partir del 1 de enero de 2022 aplica para los nuevos pensionados o para los anteriores también? Aplica absolutamente para todos los pensionados que tengan esa condición, cuya mesada pensional sea igual a un salario mínimo mensual legal vigente. Esto está establecido en la ley 2010, que es el plan en la ley de financiamiento. Ahí se consideró ese beneficio para el aporte en salud de los pensionados. Ok, doctor. Ya las próximas preguntas serán para la próxima sesión. Adelante. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, sigan tomando nota, por favor, allí de sus preguntas, sigan consultando para que no nos quedemos por ahí sin atender ninguna de las inquietudes. Bueno, decisiones del Consejo de Estado acerca del Acuerdo 1035 de la OGPP. Resulta que el Consejo de Estado se manifestó más o menos hacia finales de septiembre del año pasado sobre estos dos numerales que ustedes ven allí, el numeral 2 y el numeral 3. La OGPP por allá en el año 2015 había emitido un concepto, un acuerdo, que es el Acuerdo 1035, en el cual determinaba algunos aspectos relacionados con los aportes a la seguridad social. Resulta que el Consejo de Estado, pues como este tema fue demandado ante el Consejo de Estado, el Consejo de Estado ha venido desmontando pues cada uno de los artículos, de los literales que estaban allí definidos, y los últimos que ha desmontado es el numeral 2 y el numeral 3 de ese acuerdo 1035. Entonces lo que dice el Consejo de Estado en primer lugar es que pues no estaba dentro de las atribuciones de la UGPP generar legislación. La UGPP no genera legislación porque para eso están los entes que se encargan del tema. Y en segundo lugar, pues consideran que lo que determinaron aquí iba en contra del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, se refiere principalmente a los criterios para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, indicando qué se entendía por total de la remuneración y qué rubros debían tomarse para determinar el ingreso mensual total. Es decir, estaban determinando cuándo los pagos eran constitutivos y cuándo no eran constitutivos de salario. Entonces, este numeral 2 y el numeral 3 pues ya fueron declarados nulos por parte del Consejo de Estado, ya no se pueden aplicar. Si de pronto hay alguna empresa que tenga algún requerimiento por parte de la OGPP y que se esté haciendo referencia a este acuerdo 1035 en estos dos numerales, pues ya nos toca estar aquí atentos porque definitivamente ya no tiene ninguna validez. Bueno, y tener en cuenta que se sigue aplicando lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo para determinar si un pago es salarial o no. De todas formas, sí hay una esencia que hay que conservar y es la siguiente. Recuerde que cuando usted le entrega dinero a un trabajador para incrementar su patrimonio, se considera que es un pago constitutivo de salario.
Si usted le entrega un dinero a su trabajador para desarrollar la labor para la cual fue contratado, pues se considera que no es constitutivo de salario. Entonces, esa esencia se sigue manteniendo y revisar específicamente allí lo que está establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, donde trabajador y empresa pueden entrar a determinar, no importa que no sean muy seguidos o consecutivos esos pagos, si son o no constitutivos de salario. Entonces, ojo con este pronunciamiento importantísimo. Si ustedes quieren ahí en la página del Consejo de Estado, entrar, verificar todo el documento para que tengan allí un mayor soporte en caso de que quieran hacer algún tipo de consulta o reclamación directamente ante la UGPP. Bueno, eh, el proyecto de evolución de aportes. Bueno, hablamos de proyecto porque eso es un proyecto, ¿no? Entonces, se han dado cuenta por allí que hace rato está circulando en redes el proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo. El proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo no se ha sancionado todavía. Entonces, las empresas han estado muy pendientes porque están ágidas de pagar estos aportes que se dejaron de realizar. Entonces, hagamos así como un contexto pequeño. Recuerden que dentro de la emergencia económica, social y ecológica se emitió un decreto legislativo con carácter de ley, que es el decreto 558, sí, perfecto, mediante el cual permitía o daba la posibilidad de efectuar aportes en pensión sobre un porcentaje del 3%, no del 16%, sino del 3%, considerando pues la emergencia o la crisis que estaba afectando económicamente a las empresas. Bajo este marco, entonces vino posteriormente la Corte a revisar todos los decretos legislativos que se habían emitido en su momento y determinó que justamente pues este decreto era inexequible, o sea, no estaba, no iba en contravía de lo que estaba establecido en la Constitución y estaba afectando los intereses de los fondos de pensiones en estos casos y algunos derechos de los pensionados. Entonces, en tal sentido, determinó inexequible, es decir, no se podía aplicar, aunque ya había pasado el tiempo, ya se había efectuado el pago, dio algunos lineamientos, algunos parámetros indicando que tocaba pagar estos dineros, que tocaba pagar sin intereses de mora, pero también estableció que el gobierno nacional debía reglamentar el procedimiento para la devolución de estos dineros. En tal sentido, ya hay un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo, ya hay un proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que considera el uso de la planilla N para este tipo de pagos. Entonces, proyectos hasta ahora que no se han firmado, no se han sancionado, pero lo que está establecido dentro de este proyecto, lo que les voy a mencionar acá. El proyecto establece un plazo de 36 meses a partir del 1 de diciembre de 2020 para efectuar el pago de esos aportes que se dejaron de realizar en pensiones. Bueno, en pensiones. 36 meses contados a partir del 1 de diciembre del 2020. Si usted tiene una persona que esté a menos de 2 años para pensionarse, entonces el plazo va a ser de 6 meses contados a partir del 1 de diciembre de 2020. Recuerden que como esto es un proyecto, las fechas se pueden modificar. Puede que cuando sancionen el decreto no diga que a partir del 1 de diciembre, sino a partir del 1 de enero o a partir del 1 de febrero. Eso ya lo determinará el ministro al momento de sancionar la norma. Perdón que me apareció por acá un tema de batería, un segundo. A ver, listo, solucionado. Bueno, las empresas que se encuentren en liquidación, deberán, lógicamente, apropiar los recursos o proveer los recursos para pago de esos dineros que se quedaron pendientes de la liquidación en cuanto a seguridad social en pensiones. Los empleados que se vayan a retirar, ojo, una vez se apruebe el proyecto, en este momento no, una vez se apruebe el proyecto, si usted tiene un empleado que se va a retirar de la empresa, pues le puede descontar ese dinero, el dinero del pago de seguridad social, se lo puede descontar de la liquidación del contrato de trabajo, pero ojo, hasta que no se apruebe el proyecto en este momento, no hay ningún soporte y no sería legal hacerle una retención o un descuento a los empleados si no hay un soporte legal o jurídico que lo sustente. Bueno, y ojo porque si sus empleados ya se retiraron, los empleados que ya se retiraron,
y se fueron de la empresa y obviamente como no había norma, pues no se les pudo descontar, no se les pudo retener nada. Si esos empleados ya se retiraron, sencillamente hay que informar al fondo de pensiones para que el fondo proceda a contabilizarle 3 semanas a su historia laboral. Eso es todo. Bueno, simplemente que contabilice 3 semanas a la historia laboral y no tendría que efectuar ningún pago acá la empresa, ni el aportante, ni ninguna persona. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta esas condiciones. El ingreso base de cotización que se va a utilizar va a ser el mismo que se utilizó en abril y mayo, claro, no puede ser diferente. El pago se realiza de la siguiente manera: 75% lo asume la empresa, 25% lo asume el trabajador. Y si hablamos de un trabajador independiente, pues le toca asumir el 100% de lo que se dejó de pagar en este caso. Bueno, y aquí un ejemplo pequeño. Una persona que tenga un IBC de 1 millón de pesos tenía que aportar en condiciones normales el 16%, es decir, 160.000 pesos. Siguiendo lo que estaba escrito en ese momento en el decreto legislativo, pues se aportó el 3%, que eran 30.000 pesos. Bien, quiere decir que quedamos debiendo 130.000 pesos. De esos 130.000 pesos, entonces dice la norma, el 75% lo asume la empresa y el 25% lo asume el trabajador. Quiere decir, 97.500 pesos lo asume la empresa, 32.500 pesos lo asume el trabajador, total 130.000, y esto es lo que se tendría que pagar sin intereses de mora. Bueno, no está determinado el pago de intereses de mora para este subsistema de seguridad social en pensiones. Bueno, entonces por ahora lo que está definido, esas son las condiciones que establece el proyecto. Una vez se sancione el proyecto, claro, estaremos aquí para contarles si efectivamente quedó así como estaba presupuestado o si tuvo alguna modificación, y les contaremos entonces de primera mano. Y como les cuento, ya está el proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo con estas condiciones, y ya está el proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, donde dice: uno de los usos de la planilla tipo N va a ser para el pago de seguridad social de lo que se quedó pendiente de pago en pensiones de los meses de abril y mayo. Bueno, entonces me imagino que tan pronto sancionen uno, sancionarán el otro, y ya tendremos la posibilidad de entrar a aplicarlo ya de manera oficial, porque por ahora es un proyecto solamente lo que está definido. Mi sugerencia, lo mismo que les había dicho la vez pasada, es: en su contabilidad, sí, dejen por favor hay una cuenta por pagar sobre este valor, porque efectivamente estos dineros sí toca pagarlos, definitivamente. Solo estamos atentos a, pues, que sencillamente se promueva o se marque la ley en tal sentido. Bien, bueno, proyecto de plataformas. Entonces, el proyecto de plataformas que establece, pues, que las personas que trabajan bajo esta modalidad de las plataformas, como los rapitenderos, para tener el acceso a la seguridad social en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales. Y las condiciones son las siguientes: si la persona, su ingreso es igual o supera el salario mínimo mensual legal vigente, pues tiene que registrarse ante el régimen contributivo como si fuera un trabajador independiente y efectuar los aportes a la seguridad social. Si su ingreso está por debajo del mínimo mensual legal vigente, esta persona tiene que vincularse al piso de protección social y realizar los aportes en las condiciones que ya hemos revisado en el transcurso de la charla. Bueno, eso es lo que está por ahora allí definido. Y el proyecto en casa es un proyecto que ya se radicó. Ustedes saben que ya existe una modalidad de trabajo que se llama teletrabajo. Ese teletrabajo ya está totalmente reglamentado, ya tiene una norma jurídica que lo sustenta, y ahora lo que se pretende es tener otra modalidad que se llama trabajo en casa. Una cosa es teletrabajo, otra cosa es trabajo en casa. Bueno, el trabajo en casa es una modalidad de trabajo en la cual se presta la labor en un sitio distinto a las instalaciones de la empresa, no más. Esta modalidad se acuerda entre el trabajador y la empresa. O, ojo, o se puede tomar la decisión de manera unilateral por parte de la empresa de enviar a sus trabajadores a laborar en casa cuando se presentan situaciones especiales como la que estamos atravesando en este momento, por ejemplo, pandemia, cuando haya situaciones de orden público o situaciones especiales que impliquen riesgo en la vida de la persona. Entonces la empresa fácilmente le puede decir:
hoy se queda trabajando en su casa, no va a tener ningún inconveniente. Algunos aspectos que se han tenido en cuenta dentro de este proyecto es que nos dice que un porcentaje del valor de la energía eléctrica debería ser asumida por parte de la empresa, del empleador. Eso es lo que está por ahora contemplado dentro del proyecto, claro, porque yo estoy todo el día aquí conectado, estoy utilizando pues todos mis servicios, claro, eso implicaría pues un mayor consumo y pues acá la empresa podría aportar con un porcentaje. Un auxilio de compensación de gastos, ¿cuándo? Pues si a mí me toca comprar mi escritorio, mi silla, mi regulador de voltaje, mi lámpara, me toca comprar todo, pues si yo voy a adaptar mi espacio para trabajar en casa, pues la empresa podría entregarme un auxilio de compensación. O, ojo, si la empresa decide, me pide simplemente el espacio en mi casa y la empresa me trae el escritorio, la silla, el computador, la lámpara y todo lo demás, pues en ese caso ahí tocaría revisar bien claramente esos aspectos. Eh, un auxilio de transporte. Ustedes saben que con el decreto 771 el auxilio de transporte se convirtió en auxilio de conectividad. Claro que no me estoy desplazando a la empresa, no estoy gastando en transporte, pero ese auxilio de transporte se convierte en auxilio de conectividad para que yo pueda subsidiar en parte el pago de la conexión a Internet, de la conectividad. Bueno, y se deben mantener las mismas condiciones laborales y derechos de los colaboradores presenciales. Quiere decir, su horario laboral debe ser de 8 horas, 48 horas semanales. Si se excede ese horario, debería existir un reconocimiento de horas extras, derecho a todas sus prestaciones sociales y económicas, derecho a su licencia de maternidad, a sus incapacidades, incluso a su hora de lactancia, el derecho a la desconexión laboral, bueno, todo absolutamente lo que establece la normatividad está contemplado dentro de este proyecto de trabajo en casa que nos ha hecho por ahí, hemos visto en la página del gobierno, le están prestando especial atención para que se promulgue rápidamente, se pueda emitir ya como ley. Bueno, adicionalmente hay una opción hay un proyecto, ¿no? Que sí ya pasó, como les había indicado la vez pasada, ya pasó 2 de los 4 debates, ¿sí? 4 debates es lo que debe pasar para ser aprobado y ser promulgado como ley. Hablamos de la licencia de paternidad. Recuerden que la licencia de paternidad está actualmente en 8 días hábiles y lo que contempla el proyecto es que se convierta en 8 semanas. Bueno, ese proyecto sí ya se radicó, ese proyecto ya pasó 2 debates de aprobación, le faltan 2, y si los llegan a aprobar, pues ya tendríamos licencia de paternidad con 8 semanas para todos los padres. Bueno, estos son los proyectos que por ahora están allí determinados y que tienen que ver con la parte de seguridad social. Entonces, muy atentos a la promulgación de todos estos proyectos, a la aplicación de las normas que ya son un hecho, que ya estamos totalmente aplicándolos. Entonces, tener total claridad sobre estos temas. Nuevamente, sugerirles que consulten con su operador de información, no hagamos caso de por allí esta información que circula a veces a través de redes sociales, pues que no es acorde a la realidad. Entonces esas cadenas a veces no benefician en nada. Consulten acá la información de primera mano, tengan una información oficial, tengan un soporte, un sustento legal. Eso es lo importante para que ustedes tengan esta posibilidad de atender sus inquietudes. Bien. Abrimos entonces el espacio, nos pasamos unos minutos de lo que estaba por allí definido, pero es muy importante para nosotros que ustedes tengan toda esta información de primera mano y aclarar las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Vaya, no sé si tengamos preguntas por allí pendientes. Sí, señor, tenemos bastantes. Bueno, esta segunda sesión de preguntas vamos a iniciar con la consulta de Paula Polani. Buen día. Qué pena, es que no logré ingresar en la primera parte de la capacitación. Por favor, me confirma si la planilla tipo E con esta resolución tiene alguna novedad. La planilla tipo E, no, sigue siendo exactamente igual para el pago de seguridad social de los empleados. Tiene fecha límite de pago, efectivamente, entonces no se contempla ningún tipo de modificación hasta el momento para la planilla tipo E. Ok, consulta Albeiro Yesid Salamanca. Buenos días, si se contrata una persona con salario variable, ejemplo, en un mes su salario es menor a un salario mínimo y otro puede superar el salario mínimo, ¿aplica planilla tipo B?
En el momento en que supere el salario mínimo ya no aplica el piso de protección social. La idea es que como consecuencia de la dedicación parcial a la labor que desarrolla, su ingreso siempre esté por debajo del mínimo legal, en ese caso debería estar allí. Pero no podríamos tener como esa alternancia. Un día estamos acá, otro día estamos acá. Hay que verificar cuál es el ingreso de la persona y si definitivamente sus ingresos van a estar muy cercanos al mínimo legal vigente, lo más aconsejable es que pertenezca al régimen contributivo. Ok, consulta de Eduardo Botero. ¿Cómo le paga un trabajador que tiene contrato por un salario mínimo con una propiedad horizontal que le hace mantenimiento al jardín de la empresa una vez a la semana después de su turno de trabajo y cobra 30.000 pesos por esas 2 horas de trabajo? Si cobra 30.000 pesos, eso es lo que se le paga, ¿cierto? Pero entendí que le pagaban un salario mínimo al principio. Sí, dice cómo le Pues paga un trabajador que tiene contrato por un salario mínimo. Pues si tiene contrato por salario mínimo, debe estar vinculado al régimen contributivo y se le hace su pago normal en salud, pensión y riesgos laborales, dependiendo del tipo de contrato que tengamos con esta persona. Si es un contrato laboral, pues hay que pagarle caja de compensación. Si es un contrato por prestación de servicios, pues él asumiría el pago de su seguridad social. Y ese dinero de los 30.000 pesos sería como un dinero adicional que él percibe, pero como ya tiene un registro sobre un salario mínimo, pues sobre ese salario mínimo tocará seguirle pagando en el régimen contributivo. Consulta de Ana Cristiano. Buenos días. Tenemos un caso de un empleado quien sufrió un accidente fuera de su jornada laboral. Producto de este, lleva incapacitado por más de 4 años. La EPS dictaminó pérdida de capacidad laboral por más del 50%, por lo tanto debía ser pensionado por invalidez. El fondo de pensiones no le otorgó la pensión porque en el momento del accidente el señor tenía 48 semanas cotizadas en pensión. El fondo de pensiones le realizó la devolución de los saldos, el señor recibió estos dineros. Nosotros como empresa seguimos cotizando normal los aportes a pensión hasta el mes de diciembre del 2020. En el pago de enero del 2021 me arrojó el error donde nos decía que el señor se encuentra en la planilla de pensionados y que debe darlo con el subtipo 5, cotizante con devolución de saldos. Nuestro empleado continúa con incapacidad, la cual no estamos pagando. Él realizó trámite ante la EPS para el pago de estas incapacidades. Podemos como empresa dar por terminado el contrato de trabajo teniendo en cuenta que el empleado ya se encuentra en la lista de pensionados. Yo solamente, la pensión es una causal de terminación del contrato de trabajo, pero una vez yo puedo proceder, si la persona ya está pensionada, solamente cuando la persona ya recibió la primera mesada pensional en su nómina como pensionado. Si ya cumplió esta condición, si ya le pagaron su primera mesada pensional, en ese caso ya puedo entrar a decir que puedo terminar su contrato de trabajo. De lo contrario, no. Hasta que no cumpla con esa condición, no lo puedo suspender o eliminar allí de la empresa. Consulta de Ninfer Aleida Palacios. Buenos días. Para una contratación nueva, que es primer empleo, ¿los empleadores hacemos la vinculación al registro subsidiado o deben llegar ya con esta afiliación? No, se supone que la vinculación al régimen subsidiado se tramita por parte de cada persona, no lo hace el empleador, lo hace cada persona. Entonces la persona tiene que remitirse a la Secretaría de Salud de su municipio o distrito, hacer todo el registro y obviamente después de que le hagan el registro le van a hacer unas visitas para asignarle la condición de SISBEN de acuerdo a sus ingresos y ahí se hace toda la labor, pero se hace por parte del afiliado. No tendría la empresa que entrar a realizar todo ese trámite. Consulta de Juan Manuel Flores. Doctor, cuando se llama Colpensiones, especifican que no existe ningún registro ante la administradora y que es el operador de pago el que debe efectuar la planilla. Bueno, pues Colpensiones nos ha manifestado que efectivamente existe un registro. Si se dan cuenta, dentro de las validaciones dice que hay una base de datos que administra Colpensiones que le envía al Ministerio de Salud, donde están incluidos los datos de las personas, de los aportantes y trabajadores. Entonces tendríamos que entrar a verificar, a confirmar. Nosotros tenemos unas reuniones periódicas con Colpensiones, con todos los operadores de información, en la cual podemos elevar este tipo de consulta. Pero por ahora sé que existe la base de datos para que se haga la confrontación y se lleve un mejor control. Consulta de Cindy de Arco. Buen día. ¿El piso de protección social solamente no aplica a los fondos de pensiones privados? Claro, es que recuerden que cuando yo estoy haciendo aportes al piso de protección social, no estoy aportando para obtener una pensión, estoy aportando para un subsidio, un mecanismo que tiene el gobierno nacional que se llama los BEPS,
beneficios económicos periódicos y que como tal administra Colpensiones, por eso tiene un código diferente. O sea, cuando yo aporto allí, no estoy aportando al fondo de Colpensiones, estoy aportando a los BEPS de Colpensiones. Ellos simplemente administran el piso de protección social, entonces por eso son los encargados, porque lo que yo voy a recibir al final no es una pensión, es un subsidio que me van a entregar cada 2 meses. Consulta de Marley del Rosario Lara. Si una persona no ha llegado a la edad máxima, pero ya no tiene posibilidad de emplearse, ¿puede pedir devolución de saldos? Normalmente cuando las personas van a los fondos de pensiones a pedir la devolución de saldo, les exigen que tengan la edad, ¿no? 57 años mujeres, 62 años hombres. Entonces, pues si está muy cercano, pues te podría hacer la solicitud, no pierde nada con hacer la solicitud, pero si le falta mucho tiempo, el fondo le va a exigir que hasta que no tenga la edad cumplida, pues no podría hacer proceder con esa solicitud de devolución. Consulta de Luz Dari Gil. ¿El grupo familiar tiene algún beneficio con el cotizante al piso? El grupo familiar. Normalmente estos aportes, cuando la persona que está haciendo los aportes en los BEPS fallece, se hace una devolución de los dineros que tenía allí ahorrados y se le devuelven a sus beneficiarios o herederos. Será como el único beneficio y también al momento del fallecimiento, entiendo que este piso de protección social tiene algunos subsidios funerarios que también aplicarían en ese caso para los familiares. Consulta de Carolina García. Buenos días. Sobre el servicio de salud en el piso de protección social, ¿la persona debe estar censada o tener subsidiado? Y si nunca ha tenido subsidiado, ¿cómo le haría el proceso? Sí, obligatoriamente debe estar en el régimen subsidiado porque es lo que conforma ese piso de protección social, el régimen subsidiado, los BEPS y el seguro inclusivo. Si ya figura en un régimen contributivo, no aplicaría para este piso de protección social. Entonces, la idea es que, pues, no importa que esté o no esté censado, pero que sí figure en la base de datos del régimen subsidiado. Consulta de Luis Alejandra Domínguez. Buenos días. En cuanto al nuevo ajuste del valor total de la mesada pensional, ¿este campo solo es para el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional? Porque si se tiene en cuenta también para la salud, en los gastos de pensión, ¿cómo se determinaría el porcentaje de descontar del pensionado? Porque cada entidad lo hace sobre la mesada que tiene a cargo. Efectivamente, se va a tener en cuenta no solamente para el Fondo de Solidaridad Pensional, sino se va a tener en cuenta para el cálculo o el aporte a la salud. Claro, en ese caso es lo que se va a determinar, eso es lo que se pretende, que las personas efectivamente si ganan una mesada, pues su aporte sea del 8% apenas, pero es que hay personas que tienen muchas mesadas compartidas con otras entidades o con otros países y están aportando la tarifa mínima. Entonces, lo que se pretende es que al momento de tener ese cálculo total del valor de la mesada, defina específicamente cuál es el porcentaje que le corresponde y efectivamente sobre ese campo se tendría que aplicar el aporte. Consulta de Silvia. Creo que el doctor Linares no contestó la primera pregunta, porque había que hacer énfasis en qué pasa cuando la persona es pensionada y tiene un contrato por menos de un salario mínimo, pero aclarando que ya está pensionada. La persona que ya está pensionada y tiene un contrato, pues nos toca mirar las condiciones. ¿Cuál es el tipo de contratación? La persona que está pensionada y tiene un contrato por prestación de servicios, pues entonces tendría que hacer un aporte, tengan en cuenta eso, ya no a pensión, sino a salud y a riesgos laborales. Entonces depende del tipo de contrato, depende cuánto se va a ganar la persona. Tendríamos que entrar a mirar detalladamente la condición de ese tipo de contrato y el tiempo que va a durar el contrato y de cuánto se va a ganar. Su pensión la conserva todo el tiempo porque ya accedió a ese requisito. Recuerden que el piso de protección social, recuerden, piso de protección social es para las personas que no tienen la posibilidad de hacer un aporte y por tal motivo no van a acceder a una pensión, no van a acceder a una pensión. Entonces estoy cambiando mi pensión por un subsidio que me van a entregar cada 2 meses cuando yo complete los requisitos. Entonces, si ya completó su condición de pensionado, pues no tiene sentido que venga a aportar unos BEPS para acceder a un doble beneficio que nunca va a obtener porque no se puede obtener el requisito de manera simultánea. Consulta de Laura Catalina Vargas. Buenos días, tengo un trabajador que el fondo de pensiones privado le hizo evolución de saldos, pero él lleva 10 años cotizando a pensión y esos pagos han estado en rezagos. La persona tiene 43 años. Ya lo asesoramos para que instaure una acción de tutela. Ese es uno de los casos especiales que
Toca entrar a revisar porque si ya había hecho la devolución no tenían por qué seguirle recibiendo aportes y esa es una de las condiciones, ¿no? Él estaría cubierto en este momento en caso de pensión por invalidez o pensión por muerte, estaría cubierto siempre y cuando haya cotizado 50 semanas los últimos 3 años por el hecho de haber seguido haciendo aportes y el fondo por el hecho de haber seguido recibiendo esos aportes tendría la misma condición que manifestamos en el caso inicial. Consulta de Cindy de Arco. Tengo unas trabajadoras como cotizante 51, pero están en el fondo privado. ¿Deben realizar el cambio a Colpensiones o pueden permanecer en el fondo privado? Cuando se dé las condiciones para que desaparezca el cotizante 51, resulta que el cotizante 51 en este momento ¿a qué aporta? Está en el régimen subsidiado, ¿cierto? En salud, está en un fondo de pensiones que puede ser público o privado, está en una ARL y está en una caja de compensación familiar. Si esta condición se da y desaparece o se suprime el cotizante 51 a partir del 1 de mayo, tendríamos que entrar a reportar una novedad de retiro de esas entidades y la persona tendría que estar vinculada ahora en la caja de compensación, pero ya no como cotizante 51, sino como cotizante 65 o 66, piso de protección social. Ya no tendría afiliación a la ARL porque ya estaría formando parte del seguro inclusivo y ya no estará afiliada al fondo de pensiones, sino que estaría afiliada a los BEPS y ahí nos tocará revisar unas condiciones especiales también, porque si esa persona que está en el cotizante 51 está muy próxima a completar sus requisitos para pensionarse, la sugerencia es que no se pase el piso de protección social, sino que se quede en el régimen contributivo, complete sus requisitos y acceda a la pensión. Sería mucho mejor en ese caso, le beneficiaría muchísimo más. Consulta de Nidia Pedraza. ¿Cómo puedo determinar el valor total de la mesada pensional? Valor total de la mesada pensional corresponde, como dijimos hace un momento, si la persona tiene un solo ingreso, pues su campo va a ser igual al de la mesada pensional, no pasa nada. Si tiene, esto aplica es cuando la persona tiene pensiones compartidas con otras entidades, por ejemplo, o pensiones compartidas con otro país, o cuando tiene beneficiarios que conforman su pensión. En ese caso, de lo contrario, no se afecta porque el campo del valor total de la mesada va a ser igual al campo de la mesada pensional. Pero cuando tenga esas situaciones especiales es cuando se va a entrar a modificar ese campo valor total de la mesada pensional. Consulta de Ana Lucía Manjarres. Amplío mi pregunta. Una persona solicitó devolución de saldos posteriormente, se vinculó a la entidad pública y por más de 3 años de vinculación a la entidad ha realizado aportes a pensión de su fondo y la funcionario no lo solicitó. Se informó de la suspensión de los aportes. ¿Qué pasa con esos aportes realizados? Tiene que ponerse en contacto con el fondo de pensiones, indicar la situación, indicarles que ya hizo un procedimiento de devolución o indemnización sustitutiva y que le siguieron recibiendo los aportes. En tal sentido, podría solicitar esa devolución otra vez, nuevamente, para que le hagan un nuevo cálculo y le entreguen ese dinero. Y obviamente tendrían que devolvérselos porque, o si no, la entidad se vería abocada a una situación de cubrir una pensión por vejez o una pensión por muerte en caso de que se quede con esos aportes. Consulta de Nidia Pedraza. ¿Cómo se puede corregir el pago de un retroactivo por diferentes pensionales que se realice en una planilla R y no L? Pues como dijimos hace un momento, hay una planilla R que es para retroactivos y hay una L que es para reliquidación. Si lo que vamos a manejar es un retroactivo, podemos hacer varias planillas tipo R, no hay problema, de retroactivo. Puede haber más de una planilla tipo R para el mismo periodo y si es reliquidación puede existir más de una planilla tipo L para el mismo periodo. Ahí no tendríamos ninguna dificultad. Consulta de María del Rosario Lara. Entiendo que aplican intereses de mora para el pago del descuento del decreto 558. Efectivamente, cuando se vayan a pagar los aportes que se dejaron de pagar correspondiente a pensión de los meses de abril y mayo, no se deben aplicar intereses de mora siempre y cuando los pagos se estén realizando dentro del plazo que está establecido, que de acuerdo al proyecto es 36 meses contados a partir del 1 de diciembre de 2020, o si la persona está a menos de 2 meses de 2 años de pensionarse, va a tener 6 meses para efectuar ese pago contados a partir del 1 de enero del 2020, pero ojo, una vez se sanciona el proyecto, por ahora no se ha sancionado. Consulta de Magdalena Poveda. Buenos días. Entiendo que a los empleados retirados no se les debe pagar el valor restante que se dejó de pagar.
Los empleados que ya se retiraron, los que ya se fueron, pues como ya se fueron y ya no les desconté absolutamente nada porque no había posibilidad, no les hago ninguna retención. Simplemente informo al fondo de pensiones la situación para que ellos procedan a contabilizar o a sumar 3 semanas a la historia laboral de esos empleados. Consulta de María del Rosario Lara. Si la empresa hace el descuento como antes de que salga el decreto, ¿qué se puede hacer? ¿O qué repercusiones habría para la empresa? La repercusión sencillísima, si a mí me descuentan un dinero que yo no autoricé y que no tiene un soporte legal, pues sencillamente yo acudo al Ministerio de Trabajo y el Ministerio va a solicitar la devolución de esos dineros del aportante hacia el trabajador. Entonces, si no existe un soporte legal, no tiene sentido que yo vaya a proceder con un descuento que no corresponde. Ok. Permíteme un segundo, por favor. Tenemos más preguntas acá en el chat para una tercera sesión. Vamos a hacer una última pregunta acá. Consulte a Ángela Naranjo. Buen día. Las 3 semanas para registrar por el fondo de pensión para el empleado retirado es por cada periodo o por solo los 2 meses que el aporte fue del 3%. No, eso solamente corresponde a los periodos de 3%, no más. Solamente a esos dos periodos que son los que se afectaron allí. Y tenemos otra pregunta también de Rosalba. ¿De qué forma se debe avisar al fondo de pensiones de los empleados para que no haya lugar al aporte de pensiones pendientes y se pueda hacerlo antes de que salga el decreto? Se puede, pues lo ideal es esperar hasta que salga el decreto, ¿no? Que eso implicaría tener un soporte, un sustento jurídico y legal. Simplemente se radica una comunicación directamente por parte del aportante hacia el fondo de pensiones, indicando la situación, que el trabajador fulano de tal, identificado por cédula, ya no labora en la empresa, que al momento de su retiro no había ninguna norma que indicara que se podía efectuar algún tipo de retención o descuento y que en tal sentido no se realizó y como no se hizo y el trabajador ya no está, solicitan entonces se sume o se contabilice el tiempo de 3 semanas a su historia laboral, de acuerdo a lo establecido en el decreto tal, ahí se menciona. Consulta de Luz Mari. Buenos días. Si el empleado ya se retiró, ¿se puede aportar solo el porcentaje del empleador? No, porque quedaría en mora de todas formas. Recuerden que lo que se dejó de pagar fue el 13%. Si yo pago el 75% de ese 13, entonces el trabajador quedaría en mora. No es posible, hay que hacer el pago total del aporte de lo que faltó. Consulta de Carmen Venegas. Si ya le notificaron la pensión a los empleados y la empresa no ha realizado el pago, ¿ahí qué se hace? Si le notificaron la pensión, no habría ningún tipo de afectación en este momento porque no hay norma legal que así lo manifieste. De igual manera, no es posible y no es legal que un fondo de pensiones en este momento me esté realizando el cobro de lo que se dejó de pagar en abril y mayo porque ellos mejor que nadie saben que no hay un sustento legal acerca de la situación. Entonces, no me podrían afectar esa situación la pensión de la persona. Si hay casos extremos, casos demasiado extremos en los cuales diga, efectivamente me toca hacer el pago porque le falta esa semana o esas 2 semanas a la persona, podría la empresa utilizar una planilla tipo N, efectuando el pago de esa seguridad social de ese trabajador para poder cumplir con ese requisito, pero serían esas situaciones especiales. Consulta de Diana Muñoz. Si un empleado se retiró de una empresa que tuvo beneficio del aporte a pensión y actualmente labora en otra empresa que tuvo el mismo beneficio, ¿pueden hacer los aportes por la nueva empresa? Sí, claro, en ese caso de la empresa por la que ya se retiró, le van a decir que simplemente le abonen o le contabilicen las 3 semanas. Y pues en la nueva empresa, sencillamente como él no estaba ahí en el mes de abril y mayo, pues él no quedó debiendo nada en ese momento, entonces no tendría ninguna dificultad. Consulta de Luz Dari Gil. En el proyecto de evolución de aportes de pensión, el aporte de empleador no está obligado a realizar por el trabajador que ya se retiró. ¿Me repites nuevamente, por favor, Maggie? Consulta Luz Dari Gil. En el proyecto de evolución de aportes de pensión, el aporte del empleador no está obligado a realizar por el trabajador que ya se retiró. Así es, dijimos que si el trabajador ya se retiró, no se efectúa ningún pago, simplemente se avisa al fondo para que contabilice 3 semanas a su historia laboral, no más. Consulta de Ana Cristiano.
Para el personal retirado de la compañía y que no descontamos el aporte que le correspondía, las 3 semanas que le sumará a la historia pensional es 3 semanas por los 2 meses o 3 semanas por cada mes. 3 semanas laborales es lo máximo que le van a sumar allá, la van a contabilizar por los 2 meses que se quedaron sin pago. Recuerden que normalmente se contabilizan 4,23 semanas por cada mes que uno paga. Aquí lo que van a hacer es como una especie de promedio y le van a contabilizar 3 semanas sin ningún tipo de pago. Consulta de Cecilia. Hasta que genere la modificación, no se sabe cómo va a regir si la persona radicó papeles para la pensión. ¿Le detendrán su resolución hasta que pague si es independiente? Mirar. Mm, No, recuerden que como no hay, lo dijimos hace un momento, como no hay en este momento norma, pues no sería legal que un fondo de pensiones me esté cobrando los aportes de abril y mayo. Hasta que no se determine no se sancione este proyecto, este decreto, pues no podríamos entrar a su aplicación. Consulta de Rosalba. A un trabajador se le suma la pensión y el valor de su contrato de prestación de servicios para determinar si ingresa al piso de protección social. Se debe sumar, dijimos que si la persona tiene un contrato laboral y aparte tiene un contrato de prestación de servicios, pero la sumatoria de sus ingresos está por debajo del mínimo, iría de manera obligatoria al piso de protección social. Si sobrepasa el mínimo, debe quedarse en el régimen contributivo. Consulta de Iván Darío Campos. Buenos días. Con respecto a los trabajadores que se les pagó el 3% en pensión, fueron retirados y renunciaron en los tiempos posteriores a este decreto y son recontratados, ¿se les debe cancelar esta pensión o de la misma manera se debe reportar el fondo de pensión debido a que este contrato ya no tiene vigencia? Gracias. Bueno, pero si la persona está en este momento nuevamente vinculada a la empresa, entonces sí podría yo aplicarle efectivamente el descuento. Sí, él vino, renunció, pero ya está nuevamente laborando conmigo. Como está vinculado a la empresa, yo sí podría proceder con ese descuento. Consulta de Hernán Mendoza. Buenos días. En lo referente a lo dicho por el Consejo de Estado sobre el Acuerdo 1035, ¿qué pasará cuando se supere el 40% de pagos no salariales? ¿Se debe pagar sobre lo que se excede? Esa condición se mantiene, claro que sí. El valor no constitutivo de salario no puede exceder el 40% del total de la remuneración. Si lo excede, pues ese valor que excede debe formar parte del ingreso base de cotización para el pago de seguridad social. Aquí a lo que se refirió el Consejo de Estado es cuándo se considera que es constitutivo y cuándo se considera que no es constitutivo, que era lo que en su momento se había pronunciado la UGPPA a través del Acuerdo 1035, pero la esencia del 40% se mantiene. Consulta de Iván Darío Campos. ¿Qué pasa con el auxilio de conectividad para las personas que trabajan en casa y ganan más de 2 salarios mínimos y tienen los gastos de Internet a su cargo? No es obligatorio. Recuerden que las personas que ganan en este momento hasta 2 salarios mínimos son las que tienen derecho al subsidio de transporte. Y de acuerdo al decreto 771 de 2020, este subsidio de transporte se transformó o se convirtió de manera temporal en auxilio de conectividad. Si yo gano más de esos 2 salarios, pues no tengo derecho al subsidio de transporte. En tal sentido, no tendría derecho al subsidio de conectividad. Si la empresa quisiera establecerlo como un beneficio para los empleados, lo podrá realizar, pero ya como beneficio, más no una obligatoriedad. Consulta de auditoría. Buenos días. No me quedó claro cómo se harían con los empleados que ya fueron retirados y no se descontó los valores a aportar en pensión por la contingencia de abril y mayo de 2020. Las personas que ya se retiraron, ya se fueron de la empresa, a las que no se les descontó porque no se podía descontar teniendo en cuenta que no había soporte legal, sencillamente el trámite que se debe realizar es informar por parte de la empresa al fondo de pensiones de la persona que la persona ya se retiró y que por favor procedan a sumar o a contabilizar 3 semanas en la historia laboral, pero esto una vez se sancione el decreto. Consulta de Luz Dari Gil. El proyecto de trabajo en casa tiene que ver el salario para los auxilios que la empresa debe ofrecer al trabajador o es obligatorio ofrecer este auxilio por parte de la empresa. Pues por ahora en el proyecto no está contemplado la parte salarial, es decir, no determina una condición o una limitante de ningún sentido, simplemente establece cuáles son las condiciones que debería aportar la empresa y cuáles son las condiciones pues, que tiene que aportar el trabajador, pero por ahora no se ha considerado la parte salarial allí como una limitante. Consulta de Marisol. Buen día. De acuerdo al trabajo en casa, el tema de la dotación, ¿cómo se maneja? Trabajo en casa de dotación, pues si la persona
no está asistiendo a la empresa, no está representando a su compañía, no está haciendo presencia, no está realizando labores en la empresa, pues ahorita no tendría que recibir ningún tipo de dotación en especie. No sé si la empresa pueda considerar como un beneficio entregar esta dotación en otras condiciones, pero la obligatoriedad de la empresa es entregar a la persona la dotación, los elementos de protección personal y todo lo que corresponda para desarrollar su labor, pero si no la está desarrollando presencialmente, sino que está desarrollándola en su casa, pues aquí cambian las condiciones y ya tendría que entrar a determinar la empresa en qué formato le va a entregar esa dotación a las personas. Consulta de Marta Bedoya. Hola Germán, me quedó una duda. En la alcaldía tenemos pensionados y en ella tenemos pensionados con pensión compartida y todas las pago en la planilla tipo P. ¿Ahora debo hacer otra planilla para ellos? Gracias. No, se sigue manejando exactamente el mismo tipo de planilla, solo que ahora vamos a considerar ese campo nuevo que se llama valor total de la mesada pensional. Entonces, si la pensión es compartida, tendremos que revisar cuánto se gana la persona en el sitio donde está actualmente, cuánto se gana en el otro lado de la pensión compartida e ingresar ese gran total allí para determinar, en primer lugar, el porcentaje y en segundo lugar, si debe pagar fondo de solidaridad pensional o no. Consulta de Jenny Paola Gaitán. Buenos días, doctor Linares. ¿Ese subsidio del piso de protección es vitalicio y por cuánto tiempo se deben realizar los aportes al BES? El subsidio es vitalicio, efectivamente, el subsidio es vitalicio, los aportes se realizan hasta que la persona completa su edad máxima. En el momento en que completa la edad máxima ya puede hacer la solicitud de la devolución de esos dineros, se los entregan, le entregan lo que ahorró más el 20% que le subsidia el gobierno, le hacen un pago bimensual, cada 2 meses le hacen un pago y dentro de la página de Colpensiones hay un icono allí que dice calcula tus BEPS, entonces yo puedo ingresar allí y determinar cuánto me van a pagar de acuerdo a lo que yo esté ahorrando mensualmente. Es un seguro efectivamente vitalicio. Consulta de Carlos Cuartas. Buenos días. Actualmente tenemos empleados que devengan un salario inferior al mínimo. Nosotros aportamos sobre el mínimo. Al cambiarlo al piso de protección social, ¿desmejoraría las condiciones laborales del empleado? En ese caso, si ustedes tienen el soporte legal y jurídico, en este caso el pago de la nómina, claro, porque en la nómina yo lo estoy pagando medio salario porque trabaja medio tiempo y la seguridad social se la estoy pagando sobre el 100% porque así lo determinaba la medida, entonces yo tengo la posibilidad de cambiar a estas personas al piso de protección social. Si en algún momento me llega a auditar o a requerir la OGPP, le voy a demostrar, claro, que aquí tengo mi comprobante del pago de nómina que corresponde a medio salario mínimo y por tal motivo aquí están entonces pasando al piso de protección social, no estaría desmejorando las condiciones de estas personas. Consulta de María Coset. Buenos días. Una persona que aporta más de un salario mínimo en pensión como dependiente en una empresa y va a iniciar también como independiente. ¿Cómo se registra en Colpensiones con los dos casos, independiente y dependiente? Claro, si ya está sobrepasando el salario mínimo, pues tiene que estar en el régimen contributivo. Entonces debe tener la doble condición. La persona que labora en una empresa y aparte tiene una condición de independiente por contrato de prestación de servicios, tiene que estar registrado ante la DPS con la doble modalidad y tendría que hacer aportes por los dos ingresos que tenga, como dependiente y como independiente. Consulta de Caterina Duarte. Buen día. Si la persona está 4 años para recibir la pensión, ¿es posible que solicite mientras cumple la edad que le sea paga la pensión porcentualmente? No existen pagos parciales de pensión. Sencillamente aquí en Colombia, cuando se completan los requisitos, ya sea de edad y semanas o ya sea de capital, se procede con la solicitud de pensión, pero no hay solicitud parcial de pensión. Consulta de Nini Montenegro. Buenos días. Me gustaría saber si el traslado de fondos de pensiones debe realizarse en cualquier momento o debe cumplirse con algún tiempo determinado. Traslados de fondos de pensiones, cuando hablamos de trasladarse de un régimen, de un fondo privado a otro fondo privado, se puede hacer cada 6 meses. Y si vamos a pasar de un régimen a otro régimen, entonces toca hacerlo cada 5 años. Recuerden que actualmente hay más de 300.000 demandas, bueno, 300.000 demandas de las personas que estando en un fondo privado, pues se dan cuenta que van a obtener un menor valor de pensión y pretenden pasarse a Colpensiones, pero como ya tienen la edad máxima para el paso, no lo pueden hacer de manera ordinaria, entonces les toca recurrir a la vía judicial, que esto implica obviamente contratar a un abogado, pagar los
honorarios de ese abogado e iniciar el proceso para que se declare nulidad sobre la afiliación del régimen de ahorro individual y la persona pueda quedar en Colpensiones. Pero esas son las condiciones por ahora establecidas. Consulta Ana Lucía Manjarres. Buenos días, esta pregunta es para los moderadores. En este espacio se va a tratar el tema del decreto 558-2020. Del decreto 558 hemos estado hablando todo el tiempo referente a la devolución de aportes de pensión de los meses de abril y mayo. Es el tema que hemos estado tratando como proyecto de decreto, son las condiciones establecidas para proceder con el pago de esos dineros. Consulta de Marcela Torres. Buenos días. ¿Una bonificación por retiro hace base para la salud, pensión y para fiscales? Si es salario, si es salario de la persona, ¿es integral? Las indemnizaciones no son parte, no hacen base para el pago de seguridad social. En este caso, ¿qué se le afecta a la persona? Su declaración de renta, ¿no? No más. Pero cuando la persona recibe una indemnización o un pago que no es constitutivo de salario, sencillamente no forma base para el pago de la seguridad social. Consulta de auditoría. Esas 3 semanas que se debe contabilizar por parte de los fondos de pensión para los trabajadores que fueron retirados, ¿el pago lo debe asumir la empresa? No hay pago. Recuerden que en este caso es para las personas que ya se retiraron de la empresa, a las cuales no se les hizo absolutamente ningún descuento porque no había lugar a ello. Entonces, como la persona ya se fue, lo único que se hace es la empresa informa al fondo de pensiones para que proceda con el cálculo o la contabilización o la suma de esas 3 semanas, pero aquí no procede absolutamente ningún pago. Consulta del líder de nómina. Buenos días, por favor, me repite lo de los meses de abril y mayo del 2020 que teníamos problemas con el audio. Bueno, ya esa consultica ya sería que nuevamente la realice en el chat o si alcanzamos ahorita también podemos habilitar los audios de los participantes. Vamos a darle seguimiento a las consultas. Juliana Lucía Torres, buenos días. ¿Se pagaría el 13% pero no la parte del empleado retirado? El 13% es lo que se dejó de pagar. Si recuerdan el ejemplo que hicimos allí, dijimos que con un IBC de 1.000.000 de pesos tocaba pagar 160.000. Dando cumplimiento al decreto se pagaron solamente 30.000 pesos. Entonces quedaron 130.000 pesos de deuda, que fue para el ejemplo que pusimos. Y dijimos que esos 130.000 pesos se pagan, 75% lo asume la empresa, 25% lo asume el empleado. Ese es el porcentaje que tocaría pagar para cubrir la totalidad de ese dinero que quedó allí faltante y eso va sin intereses de mora. Consulta de Mena Wilson. En relación con el decreto 558, si a un empleado retirado se le hicieron los descuentos que no se hicieron en abril y mayo, y luego la compañía paga mediante el mes siguiente de retiro los aportes por estos meses con intereses mediante una planilla de ajuste, ¿esto es correcto? Pues no es correcto que yo le haya descontado al trabajador un dinero que no tenía ningún soporte legal. Bueno, en primer lugar, no es correcto. En segundo lugar, pues no está por ahora determinado el tipo de planilla que se va a utilizar. Les dije que todo esto está contemplado en un proyecto y hasta que no se sancione el proyecto, pues no se podría proceder. Si ustedes ya lo hicieron, si ya le descontaron al trabajador, pues esto fue algo, un procedimiento ilegal que si él en su momento quisiera, podría ir al Ministerio de Trabajo y el ministerio obligaría a la empresa a la devolución de esos dineros de la empresa hacia el trabajador. Bueno, en primer lugar, si ustedes ya le descontaron y si ya pagaron, pues ese dinero ya lo tiene el fondo de pensiones y lo único que tuvo que haber hecho fue haber actualizado la información en la base de datos, no más. Consulta de Ángel Arango. ¿Se puede convocar a los desempleados para que consignen a la empresa el 3.75 y así realizar el aporte total y se registren todas las semanas? Se puede, pero una vez salga el decreto, no más. Antes no podría obligar al trabajador a que efectúe algún tipo de aporte o a retenerle algún tipo de dinero. Consulta de Juan Esteban Rodríguez. ¿La empresa está obligada a entregar dotación al área administrativa? ¿Hay alguna resolución para ello? Pues eso está dentro de las condiciones de la que tenga la empresa y que acuerde la empresa con el trabajador. Si la persona está en el área administrativa, pero está en un área de servicio al cliente que implica que esté de cara todo el tiempo hacia el trabajador, pues se haría, claro, una entrega de dotación
para que la persona esté bien presentada, que tenga un uniforme, un atuendo que normalmente tiene la identificación de la empresa. Esas serán las condiciones. En ese tipo de situaciones se podría entregar, claro, al área administrativa, a estas personas que forman parte del área administrativa. Consulta auditoría. Si tengo trabajadores contratados por medio tiempo, es decir, la mitad del mínimo, pero la seguridad social la pago al 100%, ¿puedo pasar los servicios de protección social? No los Sí, sí, efectivamente. Esa es una pregunta similar a la que nos hicieron hace un momento. Claro, ustedes tienen ahí el soporte de nómina, que es lo que se está pagando medio tiempo. En ese caso no se están mejorando las condiciones y podrían pasar a formar parte del piso de protección social. Ok, tenemos la última pregunta por el chat. Nidia Pedraza consulta, ¿existe alguna base o página donde se pueda verificar si los pensionados tienen pensión compartida con otras empresas o en otro país? Esa información la debe tener directamente el pensionado. Ellos la tienen todo el tiempo. Digamos que si el pensionado no actuara de buena fe y no nos indicara que tiene ese tipo de situaciones, al momento de hacer el pago de la seguridad social y cuando se hagan las verificaciones por parte de la UGPP, porque ustedes saben que toda esta información se comparte con UGPP, ellos determinarían que sí tiene efectivamente otros ingresos y pues harán de una vez entonces allí la convocatoria a esta persona para que se ponga al día con sus aportes. Pero normalmente no hay una base de datos en la cual yo pueda entrar a hacer ese tipo de consulta. No hay más preguntas por el chat. Tenemos aún 231 asistentes. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a seguir realizando este tipo de espacios para llegarles a ustedes con toda la normatividad vigente a través también de sus ejecutivos. Esa es nuestra finalidad también como simple. Ya habilité los audios. Si de pronto alguien quiera realizar alguna consulta directa, vamos a habilitar ya los audios para que puedan realizarla. Ya tienen la opción. No sé si quieran levantar la mano o directamente habilitar su micrófono. Por el momento no veo más preguntas en el chat. Creo que todo fue ya aclarado. Hay una mano levantada. Juan Manuel y Marta Bedoya. Ok, Juan Manuel, ¿ya tienes habilitado tu audio? Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan Manuel. Doctor, una pregunta. Es que cuando efectué la pregunta directamente con Colpensiones, referente a la vinculación del programa del piso de protección social, me especificaron que no había una base de datos ni ninguna vinculación directamente que hacían en la administradora, sino que era directamente el operador de pago el que tenía que efectuar la planilla. Entonces, me volví a comunicar con el operador, le especifiqué lo que me dio Colpensiones, me dijeron que no había pues, base de datos, que era directamente con Colpensiones. Entonces, hay como una información pues que no es como muy correcta en ese sentido. Ok, claro que sí. Inicialmente se había establecido el ingreso o el registro de los aportantes a través de una base de datos en piso de protección social. Y si se dan cuenta, dentro de la resolución 2421 que revisamos acá, está establecido que una de las validaciones que se hace por parte del operador es que las personas figuren en esa base de datos. Tendríamos que confirmar con Colpensiones a ver si ellos omitieron esta base de datos después de que se generó esta resolución y en tal caso les daremos a conocer a ustedes pues que no hay que efectuar ningún tipo de registro, simplemente utilizar la planilla tipo E y proceder con los pagos tal como corresponde. Gracias, doctor. Bien, a ustedes muchas gracias. Continúa Marta Bedoya, puedes habilitar tu audio. Y seguido sigue Adriana Ceballos. Hola Germán, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Una pregunta es, tú me contestaste acerca de que para las pensiones compartidas, entonces tendríamos que tener como una columna adicional donde deberíamos de colocar el valor de toda la pensión que tenga compartida en nuestro pensionadito. Mi pregunta es, esa forma en la que debería, porque me va a tocar cambiar el archivo plano, ustedes me van sale un anexo o algo para yo saber en dónde tengo que configurar esa nueva columna. Sí, Gracias. efectivamente, cuando se emitió la normatividad, lo primero que establece es modificar el anexo técnico 3 para el caso de pensionados, anexo técnico 3 de la resolución 2388 del 2016.
Allí está determinado entonces el campo, la posición de ese nuevo campo que creo que va de la columna 511 a la 519, ahí es donde se va a establecer el valor total de la mesada pensional y sería la modificación que tendríamos que realizar en nuestro archivo plano en el caso de pensionados. Continúa Adriana Ceballos. Buenos días. Quería preguntarle. Lo que pasa es que nosotros hemos estado interesados en hacer pues, el pago de lo que se dejó de pagar de pensiones. Si yo lo hago en este momento, ¿hay algún problema con eso? O sea, ¿o definitivamente debo esperar a que salga el decreto y todavía no pagarlo? Mire, mi sugerencia es que esperemos a que salga el decreto. Esa es mi sugerencia, a que salga el decreto, porque es que el decreto me habilita para que yo le pueda descontar el dinero al trabajador, para que pueda efectuar el pago del porcentaje que le corresponde a cada uno. El decreto me habilita para utilizar el tipo de planilla, el decreto me habilita para pagar sin intereses de mora. Entonces, mi sugerencia es que esperemos a que salga el decreto. Debe estar a punto de salir, pues como les comenté, ya hay un decreto, ya hay un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo y hay un proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social. Quiere decir que se están poniendo de acuerdo en cuanto al mismo caso, porque ellos saben, entienden que las empresas están urgidas de efectuar estos pagos. Ok, muchas gracias. Gracias por su consulta, señora Adriana. Continúa Juliana Lucía Torres y seguido Daniel Hernández. Buenos días, Germán. Buenos días, Juliana. Germán, no me queda claro cómo es el movimiento del pago. Sí entiendo que con 130.000 pesos quedó pendiente de el valor total, ese 13% en el ejemplo que ustedes tienen. Listo, nosotros pagamos proporción 75-25. Lo que yo entiendo es que nosotros estaríamos pagando 97.500 y enviando la carta al fondo diciéndole esta persona se retiró en X, mejor dicho, se encuentra retirada y no le hicimos el descuento. No, Juliana, en ese caso, cuando la persona se retiró, entonces no procede ningún pago. Si ya se retiró la persona, entonces simplemente se le avisa a la entidad administradora de pensiones que la persona ya se retiró y solicitan entonces simplemente que se le contabilicen las 3 semanas y no tendrían que efectuar ningún pago en ese caso. O sea, como empleador no tendríamos que pagar la parte del 75. Así es como está determinado en este momento el proyecto. Entonces, una vez sea sancionado y quede ya oficialmente, tendremos que entrar a revisar si se realizó algún tipo de modificación, pero por ahora establece simplemente dar aviso para que se proceda con la contabilización de 3 semanas sin efectuar ningún pago. O sea, ese pago que hicimos del 3% se contabilizaría como 3 semanas. Así es, tal cual, exactamente. Ok, solamente es dar las cartas de aviso a todas las entidades, incluyendo Colpensiones. La entidad en la cual la persona estaba, el trabajador que se retiró, en el cual estaba la persona vinculada en ese momento. A esa entidad se le da aviso. Y hablamos de que no nos crean ninguna mora. No deberá quedar ninguna mora. Exactamente. Ok, muchas gracias, Germán. Listo, con gusto. Me parece solamente la mano levantada de Luz Dari Gil. Ahora Diana Muñoz. Entonces, Luz Dari Gil, seguido Diana Muñoz. Adelante, Luz Dari. Buenos días. Bueno, yo tengo una inquietud con respecto a los trabajadores al piso. Nosotros que somos temporal y si el cliente dice, mire, yo tengo todos estos trabajadores que les estoy pagando por debajo del salario mínimo, los quiero pasar a esta modalidad. Es conveniente porque pues en cierta medida se le va a desmejorar las condiciones a los trabajadores en cuanto a su pensión, entonces no podríamos llegar a tener de pronto algún problema judicial al respecto o cómo se manejaría ahí. Problema judicial se presenta cuando yo estoy desmejorando las condiciones de mis empleados. ¿En qué sentido? En que les cancelo el contrato que tengan actualmente y los estoy pasando del régimen contributivo al piso de protección social. Pero si la condición es que ya les vengo pagando medio salario mínimo, pues como eso coincide, el soporte de nómina debe coincidir con seguridad social y con contabilidad. Ustedes tienen un soporte allí
que podría establecer fácil y claramente que esta persona, como se gana menos del mínimo, podría formar parte del piso de protección social. Entonces aquí no estaríamos desmejorando las condiciones. Sí tendríamos que revisar, como les dije hace un momento, si de pronto dentro de esas personas a las que ustedes les pagan menos del mínimo, hay alguien que esté a punto de completar sus requisitos máximos para pensionarse, y en ese caso sí no sería conveniente pasarlo al piso de protección social, sino dejarlo allí en el régimen contributivo hasta que complete sus requisitos y pueda acceder a su pensión. Esa sería la única situación especial que deberíamos contemplar allí. De lo contrario, no habría problema. Pero listo, no, no habría ningún problema de pronto en la parte judicial, o sea, que nos pusieran alguna demanda o algo, pero sí el trabajador, pues lo vamos a desmejorar porque dice, no, pues ya no me van a aportar a pensión, no me voy a pensionar, yo sigo trabajando y están exclusivos de pronto para esa empresa ganando solamente por debajo de su salario mínimo, entonces no es como conveniente. Ahí nos toca ver las condiciones puntuales de cada trabajador. Si hablamos de jóvenes que hasta ahora están iniciando su etapa, su vida laboral, y que obviamente más adelante van a tener una mejor condición y un mejor ingreso, pues ahorita, como esa es la condición y están por debajo del mínimo, pues definitivamente pueden formar parte de ese piso de protección social porque están dentro de las personas que se contempla en la norma que deben estar allí de manera obligatoria. Si hablamos de otras personas, pues que definitivamente ese va a ser su único ingreso, que no van a tener la posibilidad de acceder a una pensión, pues las podemos conservar allí dentro de ese piso de protección social. En algún momento la persona puede cambiar su condición, puede tener un mejor empleo, puede terminar su carrera y aspirar a un mejor puesto, a una mejor remuneración. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Pues que dejaría sus aportes de allí y pasaría directamente al régimen contributivo y seguiría haciendo sus aportes en las condiciones normales. Entonces, por eso les digo, hay que revisar cada condición, pero aquí lo importante es conservar, estar dentro del marco legal para que no se presente ninguna dificultad. Ah, bueno, de todas maneras, igual como que no favorece mucho porque si tenemos esos trabajadores como exclusivos y llegan a tener algún accidente laboral o una enfermedad común, vamos a tener inconvenientes en cuanto a sus pagos de prestaciones económicas ante la EPS Sí, o ante la ARL. la enfermedad laboral, el piso de protección social va a estar cubierta por el seguro inclusivo, que cuando se haga el aporte, y por estar en el régimen subsidiado, claro, allí no se hacen aportes al régimen subsidiado y por tal motivo no hay reconocimiento de prestaciones económicas en ese caso. Entonces, todas esas son las condiciones que hay que revisar antes de proceder con el paso de un régimen al otro. Al otro, sí, porque si la persona se accidenta laboralmente y el accidente es grave, ¿ahí qué Tienen, pasa? Ahí tienen corre la por cuenta, cobertura. Tienen la la- cobertura por el por aporte que ustedes le están haciendo del 15%, tendrían la exactamente, por cobertura. ARL. Tendría la cobertura en cuanto al servicio, ¿cierto? Pero en cuanto ya a una pérdida de capacidad laboral. Exactamente. Eso es lo que toca revisar, claro. Esas son las condiciones especiales que toca revisar. Ok, listo. Muchas gracias, Con doctor mucho gusto. Linares. Bien. Muchas gracias a todos por la participación. Vamos a darle la palabra a Diana Muñoz, va a ser la última consulta, ya nos pasamos un poco más del tiempo programado. Las demás inquietudes que ustedes tengan las pueden realizar a través de sus ejecutivos y le estarían pues dando la respectiva respuesta o el manejo pertinente. Entonces vamos a darle la palabra a Diana María Muñoz y estaremos dando por finalizado esta sesión. Ok, buenos días. Buenos días. Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, por el tema de la crisis sanitaria, autorizó el pago de pensión a un porcentaje inferior a los trabajadores y la empresa donde laboraba me realizó dicho descuento, pero luego me desvinculó de la compañía. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo puedo realizar el ajuste de mi aporte de pensión por ese tiempo, teniendo en cuenta que ya no laboro en esa empresa? O sea, ¿debo realizar ese aporte como independiente? No. No, dijimos hace un momento que en este momento era ilegal proceder con el descuento hacia el trabajador. Ilegal. De manera que si con el simple hecho de dirigirse al Ministerio de Trabajo y manifestar la situación, el ministerio le va a exigir a la empresa la devolución de ese dinero al trabajador porque es totalmente ilegal proceder con esa retención, esos descuentos. Bueno, si ellos ya hicieron el procedimiento del pago, pues tendrían que asumirlo porque no había ninguna norma que sustentara ese descuento. Ahora, si ya se retiró la persona de allí, ellos ya hicieron el pago porque me dice que ya le descontaron. Si ese pago ya se quedó ahí, no pasa nada. Ya debería estar al día.
En la nueva empresa, pues como no estaba vinculada al momento de la disminución de aportes, pues no tendrían que proceder con ningún descuento porque eso fue en los meses de abril y mayo. Entonces toca mirar en abril y mayo yo dónde estaba vinculado para proceder con ese descuento. Y no debería quedar en mora sencillamente porque en este caso puntual que usted menciona, pues la empresa ya hizo los aportes. Si los obligaran, que así debería suceder, a devolverle ese dinero al trabajador, esos aportes igual se van a quedar allá en el fondo de pensiones, entonces va a quedar al día, no va a tener ningún problema. Solamente la persona que tenga la condición de independiente en el momento de abril y mayo, que tenía esa condición, pues tendría que proceder ahorita a asumir el 100% de lo que se dejó de pagar. De lo contrario, no. Perfecto, muchas gracias. Ok, Listo. bueno. Vamos Pues por a todos finalizar. ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. De verdad que me encanta compartir estos espacios. Conservamos la esperanza de volver a compartir nuevamente en un escenario.